Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a estas terceras jornadas del programa de orientación profesional, en este caso de empleo privado. Sabéis que antes de final de año tuvimos las jornadas del sector público y ahora, entre hoy y mañana, pues tendremos la de carácter privado. Y hoy jueves, 5 de marzo, pues tenemos la sesión de startups y empresas jóvenes. Tenemos empresarios jóvenes de éxito en la mesa. Y mañana pues tendremos la sesión de empresas consolidadas, ¿no? Otro perfil de empresario, ¿no? Voy a presentar a los miembros de la mesa, los distintos miembros de la mesa, comentar que hemos tenido una baja de última hora. Esta mañana a primera hora nos ha escrito Patricia López de MyXel, que había tenido un contratiempo de salud, afortunadamente está bien, pero bueno, no esperábamos este último cambio y bueno, y ha venido a sustituirle pues Samuel Ramos de Safe Walking. Entonces, bueno, no estaba recogido en la difusión del evento, pero bueno, estamos muy agradecidos de que haya solucionado este imprevisto, ¿no? Entonces tenemos a Samuel Ramos de Safe Walking, a su lado tenemos a Antonio Leal de Mincer, anteriormente Cultural Fit, que como sabéis también es profesor y catedrático de esta facultad. Ahora leeré una breve bio de cada uno de ellos. A mi izquierda tenemos a Marta Navarro, de Masacali Pisa, que hemos contado con ella también anteriormente en otros eventos y siempre es un gusto tenerla entre nosotros. Y tenemos, por otro lado, a Gonzalo Román, fundador y CEO en Thinky, que ahora daré un poquito más de detalle. Bueno, pues empezando con Samuel Ramos, que es el primero que he presentado. Es licenciado en Historia, tiene un grado en Educación Social, máster en Gestión Cultural y de Patrimonio, cursos de experto universitario en Turismo, Marketing y Gestión Cultural, cuenta también con el MAES de Educación Secundaria. Y bueno, lo que le ha traído aquí es que es fundador y director de Safe Walking, como he comentado, una empresa de formación y de gestión de programas socioeducativos. Cuenta con experiencias en cooperación internacional, anterior a crear su empresa, y ha sido coordinador de programas socioeducativos en la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo y ha trabajado también como coordinador de programas de turismo y gestión cultural en programas de la Junta de Andalucía. Pues muy bien, de nuevo muchas gracias, Samuel. Por otro lado, tenemos a Antonio Leal, por seguir el mismo orden anterior, es cofundador y CEO de la spin-off Mincer y co-creador de Cultural Fit Assessment Method, como hemos comentado anteriormente. Además, es doctor en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales por la Universidad de Sevilla, con mención internacional y premio extraordinario de doctorado. Es catedrático de la universidad, adscrito al Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la Universidad de Sevilla y responsable del grupo de investigación SES 573, Cultura Organizativa, Capacidades y Conocimiento para la Creación de Valor. Muchas gracias de nuevo, porque siempre además atiende a nuestras invitaciones y peticiones. Y bien, con respecto a Marta Navarro, es CEO y fundadora del Grupo Metsana, grupo empresarial andaluz especializado en restauración artesanal, producción alimentaria y desarrollo de marcas propias en el sector gastronómico. Empezó con su empresa en el 2012, ahora dará ella un poquito más de detalle. Y bueno, tiene 4 marcas principales que son Masacali Pizza, Express VIP Pizzas, Masacali Sweets y Masacali Events. Tiene muchos puntos de venta, múltiples puntos de venta en Sevilla y su área metropolitana y cuenta con su propia fábrica de masas y producción centralizada. Ahora, en los últimos tiempos, pues ha abierto un punto también en el aeropuerto de Sevilla y bueno, combina visión estratégica, profundo conocimiento de la operación y un fuerte control de gestión. Defiende además un liderazgo cercano, femenino, estructurado y exigente y convencida de que el crecimiento sostenible se construye sobre procesos sólidos, cultura empresarial y decisiones valientes. Muchas gracias, Marta, también. Y, por último, Samuel Ramos, Gonzalo, se me ha traspapelado, perdón. Gonzalo Román, fundador y CEO de Thinky, una plataforma de inteligencia artificial, como sabemos que está a la orden del día, para empresas que trabajan por proyectos. Desde Sevilla lidera la construcción de un sistema que combina una base no-code con una red de agentes inteligentes que ayudan a gestionar oportunidades, presupuestos, planificación, ejecución y control económico. Lleva años trabajando con pymes y construyendo tecnología para simplificar la gestión empresarial y está
especialmente interesado en estrategia, ¿no? En el SaaS B2B e inteligencia artificial aplicada a operaciones reales y no solo a demos. Cuenta, cuando no está pensando en producto o en métricas, dedica tiempo a su familia, que es muy extensa, ahora lo dirá, a leer y a juegos de estrategia que curiosamente se parecen bastante a montar una startup. Muchas gracias, Gonzalo. Pues nada, muchas gracias de nuevo a todos los miembros de la mesa y si os parece la forma de organizarlo, las intervenciones, vamos a ir proponiendo diferentes cuestiones, diferentes preguntas y vais respondiendo como sintáis más cómodo, ¿no? Vamos a empezar por la decisión de emprender, ¿no? Saber un poco vuestros antecedentes, si habíais pensado alguna vez en montar una empresa, si tenéis algún referente, padre o madre empresario, ¿no? Y cuándo supisteis que queríais ser empresario, ¿no? Empezamos, si queréis, por esa parte. ¿Quién quiera romper el hielo? Pues si queréis, Carmen, empiezo yo. Venga. Porque cronológicamente yo creo que nací sabiendo que quería ser empresario, ¿no? Ahora... que si no es la grabación. Ahí. Ahora. Vale, que decía que prácticamente nací sabiendo que quería ser empresario. Ahora decimos emprendedor, ¿vale? Pero realmente esto es empresario de toda la vida, ¿no? Y yo recuerdo que de pequeño, cuando jugaba con los clics de Playmobil, que no sé si sabréis lo que es, pero que eran unos muñequitos de la época, en vez de ponerlos a hacer guerras o los piratas o no sé qué, yo los ponía a trabajar en sitios, a llevar misiles de un sitio a otro de una forma eficiente y cosas así, ¿no? Entonces, creo que lo tuve claro desde muy pequeño, por eso me licencié en empresa y luego la verdad es que nunca he tenido una nómina en mi vida. Monté la primera empresa en tercero de carrera y ahora estoy con Thinky, que es la quinta, ¿vale? Entonces, bueno, creo que, o sea, me encantó cuando me llamasteis, ¿no? Porque realmente esto es una opción, ¿no? Y muchas veces la sabes desde pequeño, como era mi caso, pero conozco a otra muchísima gente que se ha dado cuenta estudiando la carrera, trabajando para otra empresa o intraemprendiendo para una empresa grande o incluso jubilados, ¿vale? Es decir, pero es algo que se descubre, que yo creo que nace de dentro, ¿no? De una fuerza de dentro que te dice, joder, tengo que hacer esto, ¿no? ¿Y cómo lo hago si no lo puedo, si nadie lo está haciendo, ¿no? Pues oye, pues me lo voy a montar yo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por romper el hielo... Tenías claro entonces que querías ser empresario desde el principio, ¿no? Muy claro, sí. Muy claro, va por su quinta empresa, con lo cual está bastante claro. ¿Qué le sigue, Marta? Yo podría. Venga. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí. Carmen lo sabe, que cada vez que queráis contar conmigo, pues estoy dispuesta siempre a dar mi punto de vista y mi experiencia. Al contrario, por ejemplo, que Gonzalo, yo no tengo carrera de facultad, no tengo nada. He estudiado San Telmo, lo he hecho ya cuando no me ha quedado más remedio que aprender conocimiento para poder llevar mis empresas. Con 21 años me di de alta de autónomo y monté una tienda de perritos calientes. ¿Por qué? Porque estaba obligada. Fue en 2010 con la crisis del ladrillo y no tenía otras oportunidades. Y aunque sí que es cierto que siempre he tenido yo ese carácter innato del empresario desde pequeña, desde que tengo uso de razón, desde que tengo 5 años, que hacía los collares de macarrones y los vendía en el mercadillo, y después he hecho carteras de cómic, es decir, siempre he intentado ganarme la vida desde muy pequeña. Al contrario también que muchas otras personas, no he tenido otras herramientas, como por ejemplo mis padres no son empresarios, mi mamá es limpiadora, modista, entonces nunca he tenido esas directrices dentro de mi casa que me puedan aportar lo que es el conocimiento empresarial, ni llevar una empresa de mi papá, ni de mi mamá, ni nada. Entonces, he sido prácticamente obligada por la sociedad y por el mundo en el que me encontraba en ese momento, en 2010, repito, que quizá ustedes no os acordéis muy bien de lo mal que se pasó, pero yo no tuve más remedio que lanzarme al vacío y decir, bueno, no sé hacer perritos calientes, pero voy a empezar. Entonces abrí con 21 años mi tienda de perritos calientes y ya con 23 años abrí mi primera pizzería. Bueno, y ya después si cuento, ¿no? Sí, ahora después con la oportunidad de la empresa actual, si te parece. Muy bien, muchas gracias, Marta. Por aquí. Venga, Samuel. Ahora,
Buenos días, soy Samuel Ramos, como ha presentado Carmen antes. Yo un poco también me siento un poco identificado con Marta, en parte, aunque porque no he tenido, sobre todo en temas de antecedentes de referencia de padres, madres, empresarios, de hecho son funcionarios, y empecé a estudiar historia, nada que ver, ¿no?, con temas de empresas y tal. Pero sí es verdad que siempre, sobre todo en la universidad, era un chico con muchas inquietudes y siempre estaba enrolado en numerosos proyectos y programas. Siempre estaba presentando pues, programas pues, del área que a mí me gustaba, que era el tema de la educación, del tema cultural, y pues estuve en asociaciones pues, presentando programas que como voluntario los desarrollaba. Programas pues, de educación en colegios, de programas de educación en valores, de resolución de conflictos, también en temas de ONG, de cooperación internacional, como voluntario. Entonces siempre he estado muy implicado en temas de gestión de programas y entonces eso sí es verdad que siempre he tenido inquietud de llevar a cabo ideas a la práctica, ¿no? Pero nunca con la idea de vivir de ellas. Eso es cierto. En la universidad pues estuve estudiando historia y demás. Y cuando acabé la carrera sí que pues hice un máster, ¿no?, de gestión del patrimonio, de gestión cultural, relacionado un poco con la formación que había tenido previamente. Y a partir de ahí sí que empecé un poco a tener más la idea de llevar a cabo, pues tener una empresa y tal. Pero bueno, empecé en el mercado a trabajar en diferentes áreas, en diferentes sectores y demás, que no sé si luego lo comentamos o lo que sea. Estuve pues no sé, 10 años en diferentes empresas, entidades y cuando en una asociación que estuve trabajando 6 o 7 años, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, por casualidades de la vida, porque la asociación estaba allí al lado de donde vivía, en mi casa, en casa de mis padres, y conocía pues, al presidente, a la junta directiva, y allí, por ejemplo, en uno de los sitios donde presenté pues, un programa para llevar a los colegios, o sea, otro enfoque diferente a la idiosincrasia de esa asociación, que era obviamente el apoyo y defensa de las víctimas del terrorismo. Era, pues, ¿por qué no vamos a los coles y planteamos un programa para, porque al final, pues, la base de todo esto era que había un terrorismo, que había una violencia para conseguir imponer unas ideas políticas, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a los colegios y presentamos un programa en los que favorezcamos la resolución de conflictos de manera pacífica, en contra de la violencia y, bueno, un poco en esa idea. Nos estuvimos 10 años con ese programa. Al final salió una partida, una subvención y se creó un puesto de trabajo en esa asociación para un técnico que gestionara esos programas. Estuve unos 3 años como voluntario, decía, y después empecé ahí. Entonces, cuando yo estuve 6 o 7 años, como era una subvención, se acabaron las partidas económicas para ese puesto de trabajo y ahí fue cuando dije ya, a partir de aquí ya quiero montar mi propia empresa, ¿no? Entonces era pues un poco... La oportunidad de la empresa actual, si te parece, la dejamos... Vale. Y entonces fue cuando ya decidí y monté la empresa y después hablamos de ese punto. Entonces, bueno, no tengo ese antecedentes familiares y demás, pero sí que a lo largo de mi trayectoria un poco pues fue desarrollando esa inquietud hasta que ya pues decidí dar el paso. Muy bien, muchas gracias, Samuel. ¿Antonio? Muy bien, pues lo primero, enhorabuena, ¿no?, por la organización de esta jornada por parte del equipo de Canal de la Facultad. Muy acertado siempre conectar el mundo de la empresa con el mundo de la investigación de la universidad. Eso a mí me encanta y gracias a todos ustedes por su tiempo y por su interés en estar hoy aquí escuchándonos, ¿no? Además, pues es una alegría que en esta jornada pues, se puede uno reencontrar con colegas, con amigos, como Gonzalo, que hacía tiempo que no le veía. Mi historia personal con el emprendimiento es un poco particular. Es verdad que, bueno, en mi casa mis padres, los dos son profesores universitarios, son funcionarios. Mi madre ya felizmente se jubiló, mi padre sigue al pie del cañón. Yo seguí un poco la tradición familiar, aunque no tanto, porque mis abuelos sí que eran empresarios, los dos, ¿no? Tanto mi abuelo materno como paterno, los dos tuvieron varias empresas. Y lo que sí tengo desde pequeño es un entusiasmo, un interés muy profundo, una gran curiosidad por conocer el funcionamiento de las empresas, ¿no? Cómo funcionan, qué las lleva a tener éxito, por qué unas triunfan, otras fracasan, incluso empresas que un día han estado en la cima, de repente pues no lo están.
y son superadas por otras que antes no eran nada. A mí todos esos procesos siempre me han llamado poderosamente la atención y desde el mundo de la academia pues he tenido la oportunidad, el privilegio de estudiarlo en profundidad, ¿no? Yo pues realicé máster de investigación, primero hice la licenciatura en Administración de Empresas, luego un máster en Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales, lo complementé con el doctorado y seguí la trayectoria académica. Hasta ahí todo muy bien, hasta que bueno, pues identificamos junto con unos socios más, compañero de aquí de la facultad, Carlos Sanchís, y otros socios, pues la oportunidad de llenar un vacío que había en el mercado, ¿no? Nosotros vimos que sabíamos cómo hacer para evaluar la cultura y los valores de las organizaciones, tema de diagnóstico cultural, y cómo medir y cuantificar el ajuste cultural entre personas y empresas, y vimos que eso no se estaba haciendo, que las empresas no lo estaban haciendo y por lo tanto pues vimos esa oportunidad de transferir un conocimiento que teníamos dentro de nuestro grupo de investigación a la sociedad. De modo que nos lanzamos a la piscina, nunca mejor dicho, pues esto es una aventura muy interesante y también a ratos divertida, a ratos no tanto, exigente por supuesto, pero bueno, la verdad que estamos disfrutándolo, aprendiendo mucho y bueno, me ha llevado a conocer a gente muy interesante, a tener reuniones, comidas, charlas con directivos a nivel nacional e internacional, con gente muy interesante, a pasar por diferentes momentos de incubación, de aceleración, que luego podremos profundizar ahí. A mí, de hecho, en uno de estos programas de aceleración que estuvimos en Lanzadera, en Valencia, hubo un tipo, otro emprendedor, que se enteró que yo era profesor de la Universidad de Sevilla. Dice, oye, pero tú en serio eres profesor. Digo, sí, yo soy funcionario. Y dice, y tú eres el tío más loco, eres el tío más raro que he conocido en mi vida. Eso me lo dijo literalmente, ¿no? Y dije, bueno, puede que tengas razón, te agradezco el cumplido. Dice, ¿cómo te metes en estos líos, no? Pero creo que también la universidad se tiene que meter en estos líos, ¿no? Y bueno, pues si puede servir para algo contar un poco mi experiencia, pues aquí estamos y encantados. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Ya nos ha abierto la puerta a la siguiente cuestión, ¿no? Que es sobre detectar la oportunidad, ¿no? Y convertirlo en negocio. Él ha hablado de que él ya se detectó a través de sus análisis dentro de su grupo de investigación y demás. Entonces, bueno, el resto de miembros de la mesa, pues me gustaría también que profundizarais un poco sobre esto, ¿no? ¿Cómo detectasteis esa oportunidad? ¿Cómo decidisteis convertirlo en negocio? ¿Fuisteis a algún CADE? Que tenemos aquí también, muchas gracias, Juan Antonio, por venir, que tenemos aquí al técnico del CADE de la Universidad de Sevilla. ¿Elaborasteis un plan de negocio? ¿Cómo materializasteis, ¿no? Esa oportunidad que detectasteis en el negocio, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de transformación? Y ya, de paso, pues podéis presentar también a qué se dedica vuestro negocio de forma un poquito más profunda. Si quieres, Antonio, si quieres añadir alguna cosa más a lo que has comentado. Vale. Bueno, en nuestro caso, pues lo que hicimos fue detectar esa oportunidad. Nosotros, dentro de mi grupo de investigación, pues investigábamos medición de cultura, impacto de la cultura en resultados organizativos, en la innovación, en el performance, en el rendimiento de las empresas. Y nos dimos cuenta, un poco empujado también por la industria, que no se estaba haciendo nada, que las empresas hablan de que tienen unos valores, de que tienen una cultura, unos valores declarados, ¿no? Lo que sería la cultura declarada, que muchas veces es aspiracional. Y nosotros vimos que podíamos verificar, que podíamos certificar si verdaderamente la empresa tiene o vive, mejor dicho, esa cultura que dice, que declara que tiene. Todas las empresas tienen unos valores declarados: innovación, excelencia, orientación al cliente, sostenibilidad, ¿no? Las empresas se ponen, de cara a la galería, se ponen muy guapas. Pues nosotros podemos verificarlo. Si hay certificaciones, ¿verdad?, de normas de calidad, normas ISO, a nivel de sostenibilidad, ¿por qué no de cultura, si la cultura es algo tan importante, si los valores son tan trascendentales a la hora de operar, de funcionar, incluso de seleccionar y desarrollar el talento? Pues vimos que nosotros podíamos ayudar y podíamos transferir ese conocimiento a la sociedad, al mercado, ¿no?, al tejido empresarial.
Y ahí vino verdaderamente el reto, ¿no? Nosotros, pues, estábamos en el ámbito, en la esfera de la universidad, en la esfera de la academia, y en la academia, pues, tenemos un lenguaje, una cultura, una forma de hacer las cosas, y el verdadero reto venía de verdad en cómo transferir eso, ¿no? En cómo llevarlo al mercado, en cómo hablar el lenguaje de la empresa. Y ahí, pues, verdaderamente, pues, ha sido un proceso de aprendizaje gradual, incremental, el que hemos vivido en estos ya, pues, más de 5 años que llevamos desde que lanzamos la iniciativa. Puedo comentarlo, ¿no? Que os han concedido ahora... Sí, ya es oficial. Eso ya es Proyecto. oficial. Un proyecto con una cuantía muy importante, ¿no? De más de 1 millón de euros, que es algo que no había sucedido todavía en esta facultad, con lo cual es un orgullo también para la facultad. Lo hacemos extensivo, de Antonio. Sí, así es. Yo no soy millonario. El millón es de la startup, es de la spin-off, que es parte también de la universidad, claro está. Para seguir profundizando, ¿no? en su proyecto. Así que, bueno, enhorabuena también por eso. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Pues si quieres arranco yo otra vez. Venga, ¿vale? vamos. Yo lo tuve muy fácil porque yo viví el problema que nosotros ahora resolvemos, como decimos por aquí, en Vizcanes, ¿no? Uno de mis negocios anteriores era hacer consultoría de operaciones. Cosa, por cierto, muy divertida porque te llama una empresa con unos problemas operativos importantes, vas allí, ¿no? Te crees Superman, ¿no? Porque te han llamado a ti para que les resuelvan los problemas a ellos y te dicen cuál es el problema y normalmente cuando te pones a investigar el problema no es el que ellos pensaban, ¿vale? Es muy difícil, ¿no? ver las cosas malas en uno mismo, ¿vale? Entonces la consultoría creo que te hace eso de ponerte frente al espejo, ¿no? Y yo comparto ese gusto por las operaciones que creo que tú tienes, Marta. Empecé por ahí también y entonces tuve la suerte de conocer a muchas empresas, ¿no? Y en una fase, o sea, un faseado del proceso de consultoría normal es, llegas a una empresa, primero haces un diagnóstico, ¿vale? Un diagnóstico no es que el comité de dirección te diga lo que les pasa, un diagnóstico es irte y montarte con el tío en la carretilla, montarte en un camión repartiendo y ver lo que pasa, irte a las 6 de la mañana a la fábrica con un reloj, ¿vale? A ver cuánto tarda cada máquina en hacer lo que tiene que hacer, pasarte días y días enteros en un almacén entendiendo por dónde van los flujos, es decir, hacer un diagnóstico real, sentarte con el equipo a diseñar una nueva manera de hacer las cosas, y digo con el equipo porque si la diseñas tú en tu casa y con el comité, luego normalmente el equipo de trabajo no te lo va a comprar, ¿vale? Las mejores ideas siempre están en la gente que hace el trabajo, ¿vale? Y hay una última, que es la implementación de lo que habéis diseñado, ¿no? Que es la ejecución del proyecto. Y normalmente ahí siempre hay que implantar software, ¿vale? Al principio del todo lo hacíamos con carpetas y con formularios y a mano y tal. Hoy normalmente es con software, ¿no? Y yo tenía un problema con esto. Y es que no tenía ni idea de tirar una línea de código, ¿vale? Era bueno con diferentes software, pero no sabía crear software específico para mis clientes, ¿no? Implanté mucho software de tercero, pero nunca quedaba contento con lo que tenía. Entonces, lo que me planteaba era, joder, yo no sé programar, tengo clientes muy buenos que no tienen equipos de IT dentro, que tienen muy claro y saben mucho de negocio, pero no sabemos programar. Entonces te tienes que gastar un pastizal auténtico en llamar a Oracle o a Microsoft para que te implanten un pedazo de sistema que por tamaño quizás no te corresponde, ¿no? Y luego además se queda algo muy rígido en tu empresa. Yo tenía la idea de que la gente que no sepamos programar pero sepamos de negocio podamos crear software, ¿vale? Entonces eso en 2021 comenzamos con Thinky, que es una plataforma donde alguien que no sabe programar puede crear un propio sistema operativo para gestionar su negocio. Entonces ha sido muy natural, ¿vale? Porque claro, exacto, porque realmente comencé haciendo el producto que yo necesitaba, ¿vale? Y luego, luego te das cuenta, ¿no?, de que dentro de esos clientes, de esa tipología de empresas que conocía, había un rasgo muy común, ¿no? Y era
al igual que los valores o la cultura son un rasgo distintivo de las empresas que tienen éxito, creo que hay otro muy a la par, ¿no? Que es la capacidad de adaptación. ¿Vale? O sea, estamos en un mundo más dinámico que nunca, ¿no? El contexto legal, la competencia, los mercados, la tecnología están cambiando en órdenes exponenciales ahora. Entonces, las empresas que cambian a menudo suelen tener mucha ventaja sobre las que se quedan en sus sitios, ¿no? Y ahí este tipo de software, ¿vale? Te da esa flexibilidad para que puedas cambiar tus procesos. Tú tienes una reunión de fin de quarter, ¿vale? Quieres meter un nuevo proceso de gestión de validación de facturas de pago, por ejemplo, y no tienes que llamar a un proveedor de software para que venga, te haga una consultoría, te implante otro software de un tercero o te haga tal, ¿no? O sea, tú solo te pegas media hora y lo haces, ¿vale? Y estamos en el mundo de la agilidad, ¿vale? Donde hoy si quieres crecer tienes que ser ágil. Entonces, bueno, creo que, como te decía Carmen, que sale de una manera, pues eso, ¿no? Muy orgánica, muy normal y muy de sentirlo dentro, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Además, el tema de las operaciones es un tema que me encanta, me fascina y de hecho creo que es súper importante en todas las empresas tener un buen control de operaciones, no solo el producto y el servicio, sino también gestionar las operaciones, porque el dinero se va ahí. O sea, yo soy una loca de la rentabilidad, de la optimización y de la productividad. Entonces, considero que lo que hace Gonzalo es parte fundamental del proceso. Sí que es cierto que quizás en una primera instancia, cuando tú abres un negocio, tú no le prestas atención a esos pequeños detalles sin importancia. Lo que pasa es que cuando tú vas evolucionando y quizá la oportunidad que yo he tenido o la ventaja que yo he tenido y de ser una pizzería tradicional, que lo que hacemos es pizza artesana elaborada con masa madre, aceite de oliva virgen extra y maduración de 72 horas, ese es mi producto, pero no dejaba de ser una pizzería de barrio. Entonces, ¿cómo hemos podido evolucionar? Pues gracias también a lo que Gonzalo ha descrito, estamos en una era muy rápida, en una era digital de transformación y el más cambiante es el que tiene ventaja. El más acelerado al final es el que coge el puesto. En ese punto me encontré yo a lo largo de los años. Cuando fui a abrir mi segunda pizzería, empecé a digitalizar y a establecer protocolos y procesos y procedimientos, cosa que para mi socio, por ejemplo, era algo impensable, porque en cualquier pizzería tú podrías escribir una comanda, la podías escribir a mano, pegarla los horarios con un imán al lado de una nevera. Entonces son pequeños detalles que al final dan un valor añadido y hace que tú tengas ventaja sobre el resto, mientras una pizzería de barrio puede ser, nada, coge el teléfono, ¿qué quieres? Venga, sí, que te llevo una motillo para arriba, para abajo. En este caso, nosotros hemos podido evolucionar gracias a esa transformación e implementación digital y, evidentemente, de conocimientos. Como os he comentado antes, yo me di de alta con 21 años de autónomo porque no quedó más remedio. Pero no quedó más remedio y ahora os voy a decir por qué elegí yo los perritos calientes. O sea, nada que ver con lo que hago ahora. Pero justo en ese momento de crisis en el que todo faltaba, me refiero a las personas, a la economía de las personas perdían su casa, perdían sus trabajos, le embargaban los coches, teníamos muchísimas carencias. Y digo, lo único que un ser humano no va a dejar es de comer. O sea, puedes dejar de ir a depilarte, puedes dejar de ir a la peluquería, puedes dejar de comprarte ropa, vas a ir a dejar de comer al restaurante, pero lo que no vas a dejar nunca es de comer. Comer tienes que comer. Entonces yo vi la oportunidad ahí y por eso opté por hacer perritos calientes. Era un producto barato y era un producto que era accesible para todo el mundo. Y bueno, la verdad que aunque los primeros años fueron muy, muy duros, porque siempre lo recordaré que llegué a vender, fueron 34 euros un día de trabajo, y yo trabajaba, por ejemplo, a la semana más de 60 horas y yo sacaba limpio cuando ganaba 5 o 6 euros. Y yo decía, pero Dios mío, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Si la gente te cogía el céntimo de vuelta, te lo cogía. Gracias a Dios, esa fase ya se ha transformado,
por la cuenta que nos traían en ese momento, menos mal. Pero bueno, más adelante, después de que pasaran 2 años, elaborando una carta que no tenía conocimiento, sin idea de lo que era una identidad corporativa. De hecho, yo parecía más un kiosco que venta de comida. Yo vendía perritos calientes en el barrio, en fin, perritos calientes, después evolucioné al baguette y también metí ensalada. No hacía más porque tampoco el mundo me lo permitía. Yo siempre he sido una loca a nivel gastronómico, aparte de la productividad, la optimización y las operaciones, que siempre me ha gustado, pero me ha encantado mucho la gastronomía y a nivel mundial. Lo que pasa es que tampoco tenía dinero para poder viajar y para poder investigar. Entonces llegó a mis manos, en uno de los viajes que hice, cerquita, evidentemente, pues llegó un producto que era italiano, era una pizza que a día de hoy no es la mía, pero fue lo que me dio la base para poder empezar a aprender de lo que a día de hoy pues me ganó la vida, con lo que a día de hoy me ganó la vida. Y descubrí, bueno, conocí a un italiano, una receta que venía de Turín, que él también se la había traído, de boca en boca, pues llegó a mis manos. Y fue ahí como empecé a aprender. Yo en su momento le compré la receta, pero él nunca me dio la receta original. Él me engañó, evidentemente. Como buen italiano, pues nunca te va a dar una receta suya. Y a partir de ahí, cierto. Y bueno, a partir de ahí yo dije, bueno, venga, vamos a ponernos a trabajar y vamos a seguir evolucionando y mejorando el producto. De hecho, cuando yo monté la primera pizzería, pues no vendía nada, pero nada es nada. De hecho, hasta a punto de cerrar. Entonces fue cuando me levanto un día, hice una transformación en la parte de la identidad, que también es algo que cuento porque considero siempre importante y siempre partiendo de mi propia experiencia. No es que yo tenga aquí la carta y la varita mágica y esto es esto. No, yo digo lo que a mí me ha pasado, como yo he visto las cosas, como he visto que se han ido transformando las cosas. Con el tema de la identidad corporativa, evidentemente yo no tenía ni colores, yo no tenía materiales, no tenía un logotipo, no tenía nada cerrado. Lo mío era como todo muy de barrio. Entonces, un día me transformé y dije, esto fuera, voy a empezar a cambiar. Y claro, te puedes echar las manos a la cabeza, pero es que da igual, es que iba a morir. Me daba igual morir ya que morir lento, o sea, iba a morir. Entonces, o cambiaba. ¿Qué pasa? Que resultó ser un poco más efectivo, pero aún así todavía no éramos una empresa, éramos un negocio local. En 2017, cuando decido abrir mi segunda pizzería, la abro enfrente del Telepizza, que en ese momento era el Telepizza que más vendía de España, el de Pinomontano. Yo empecé con la marca Express VIP Pizzas, una marca también creada por nosotros. Y claro, la gente me decía, Marta, te vas a matar. Todo el mundo apostaba. Yo creo que echaban quiniela para ver en cuánto tiempo íbamos a cerrar. Porque claro, nos habíamos puesto enfrente de unos competidores y aunque nuestro producto no tenía nada que ver, pero nada que ver con el suyo, porque lo suyo es una pizza americana, lo mismo una clásica romana, no tiene nada que ver. Pero aún así, bueno, la asociación de productos es similar, ¿no? Es pizza. Y bueno, resultó que en ese momento que yo abrí la segunda, también incorporé la masa madre y la digitalización. ¿Qué me permitió a mí hacer la digitalización? Coger pedidos más rápido, teniendo menos equivocaciones y recogiendo datos que yo después he podido ir utilizando a nivel de marketing, incluso saludando a las personas por su nombre cuando pedían y creando un proceso de fidelización del cliente que ha hecho que podamos mantener al cliente desde hace 10 años. Que yo, por ejemplo, ahora tengo ciertas ubicaciones premium que se denominan porque estoy en sitios turísticos, pero yo no he crecido del turista, yo he crecido del vecino, del de arriba, del de al lado y del boca a boca del barrio. O sea, yo he crecido por eso y eso me lo ha permitido solo lo que es la digitalización y ese avance, como describía Gonzalo, de siempre innovar, aunque tú hagas algo que parezca que sea muy sencillo, tienes que buscar la excelencia, es salirte de lo cotidiano, sea lo que sea. Y bueno, mi experiencia hasta aquí, después de montar los Express VIP Pizza, eso fue en 2017 que abrí la segunda, en 2018 abrí la tercera, pero como ya me faltaba espacio para poder almacenar, cogí una nave y empecé a fabricar en la nave.
una nave de 500 metros, yo la veía gigantesca, por supuesto ya se me ha quedado muy, muy pequeña. Pero claro, en ese momento yo decía, madre mía, ¿cuándo voy a llenar yo esto? Pues nada, me quedó 2 telediarios para tener que trasladarme y, bueno, abrir nuevas líneas de negocio que me ha ido empujando. O sea, la falta de espacio me ha ido empujando a tener que abrir otro tipo de línea. Eso lo abro en 2018, que fue cuando empiezo ya a serigrafiar mis cajas y a tener una marca, a crear una marca. A lo que iba diciendo antes, que se me ha olvidado comentarlo, que yo siempre pienso que cuando tú estás creando una marca, es igual que un personaje de televisión. Si ustedes fijáis, cuando empieza una serie, el personaje de empezar la serie no es lo mismo que el personaje 8 años después, con otra temporada totalmente diferente. Y bueno, después hemos evolucionado a Masacali Pizza y Masacali Sweet, que es la línea de postres caseros, y hemos trasladado el obrador y nada. Muchas gracias, Marta. ¿Y más de 140 empleados era? 156. 156 empleados. Aquí persistencia y creación de empleo, que al final son los que tiran de la economía. Samuel. Muy bien, muy interesante. La persistencia es la clave de todo. Bueno, pues la oportunidad de negocio mía, como comentaba anteriormente, cuando ya se terminaba la fase en la que trabajaba en la asociación, porque ya pues las partidas no llegaban y demás, estando ya todavía allí, ya estaba yo planteando el tema de llevar a cabo un proyecto a nivel negocio, ¿no? A nivel empresa y intentar empezar a vivir de eso, ¿no? Entonces, como yo he estado todo el tiempo vinculado a programas de formación, educativos y culturales, como comentaba antes, la idea era un programa de formación. Tenía un amigo que estaba en otra comunidad autónoma con la Junta, ¿vale? Llevando un programa de formación de idiomas, porque era una época en la que los idiomas, estamos hablando de 2012 o por ahí, bueno, siempre son importantes, pero hubo como un boom, unos años muy, muy grandes, y entonces, pues claro, al final, si quería convertir una idea en negocio, ya tenía que ser algo que tuviera viabilidad económica, ¿no? Y por eso fue el centrarme en el tema de los idiomas. Lo que pasa que sí, la idea fue llevarla a sitios donde no había una oferta de este tipo, no, por ejemplo, pues en Sevilla Capital o en localidades grandes, sino irnos a núcleos rurales más pequeños donde no había esa oferta. También un poco, como yo venía del mundo de la ONG, de la asociación, quería en este momento, digamos, democratizar la formación, hacerla accesible a todo el mundo, ¿vale? Entonces, pues empecé a contactar pues con responsables de ayuntamientos o centros educativos de localidades pues de la sierra que estaban mal conectadas con núcleos urbanos o rurales más grandes, y empecé a ver que ahí había pues una necesidad que no estaba cubierta, y entonces pues elaboré pues un proyecto con toda la idea de este programa y empecé a presentarla, digamos, puerta por puerta. O sea, sin tener pues una, digamos, colaboraciones ni una ayuda de financiación. Entonces, bueno, la persistencia, como decía antes Marta, también fue la clave del éxito de este proyecto, porque es verdad que al principio llegaba y bueno, pues presentaba una idea y te decía un poco, bueno, pero es que claro, las dudas, el miedo a que no salga, la idea gustaba, pero es verdad que en cuanto entré en un sitio, en dos ayuntamientos que empezaron a ofrecer este proyecto, que era básicamente, eran clases de inglés, pero bueno, eran cursos para todas las edades y todos los niveles. No llegamos a un acuerdo con Cambridge para convertirnos en centro preparador de certificaciones oficiales, de B1 y B2, que eran, bueno, ahora igual, ¿no? Pero en su momento pues era un poco el boom de todo esto, y entonces pues conseguimos ofrecer un producto, un servicio en este caso de calidad a un precio económico y accesible en la propia localidad del alumno donde no existía, ¿no? Entonces eso hizo que tuviera bastante éxito, y en
en 2 años apenas, pues hubo una vez que empezamos en uno y en 2 ayuntamientos el primer año, el segundo año pues pasamos casi a 20, porque bueno, pues se vio que estaba funcionando y empezaron a conocernos y entonces fuimos creciendo de manera muy rápida e inesperada en esos 2-3 primeros años, que entonces fue cuando fuimos construyendo pues la estructura de oficina, de personal de administración, de personal de coordinación docente, contratación de profesores, ¿vale? Entonces fuimos creciendo en esos primeros años y bueno, pues la verdad que muy, muy contento, también acorde con lo que comentaban los compañeros. Ha cambiado mucho ha habido una evolución en el tema digital, ha habido mucha adaptación a los cambios que ha habido, de estar en los primeros años, pues una persona pues tomando las inscripciones en un papel de nombre, apellido y tal, ¿no? A digitalizarlo todo, a todo hacerlo online, la inscripción, la matrícula, los pagos, todo este proceso, incluso las clases que son presenciales. Pero es cierto que hoy en día, desgraciadamente, hay muchos, por ejemplo, temas climatológicos, ¿no? Que estamos viendo, que si Dana, que si las tormentas estas que hay, pues tenemos la posibilidad de, a lo mejor, pues si el profesor no se puede desplazar por problemas de este tipo, pues pasarlo online, tenemos todos los mecanismos, los libros tenemos en físico, pero también tenemos plataformas online donde tenemos todo el contenido de los recursos, de los materiales, en fin, todo eso también ha contribuido evidentemente a que podamos seguir creciendo, ¿no? y generando pues, una imagen de marca de calidad, ¿no? Para terminar un poco con esto, es cierto que bueno, hace la pandemia, ¿no? Que reciente, ¿no? Pues evidentemente hubo un vuelco en todo este proceso, ¿no? Porque imaginarse, ¿no? De tener una estructura en diferentes pueblos donde estamos, que ya también pues empezamos en colegios, en institutos, en la provincia de Huelva, Cádiz, Málaga y Sevilla, sobre todo, en diferentes municipios donde tenemos acuerdos, no en todo, obviamente. Pues a partir de ahí pues se cortó, se paralizó todo, se cortaron las clases, bueno, todos conocemos lo que sucedió, fue un gran palo y contratiempo, porque es como después de tanto esfuerzo, tanto trabajo para construir eso, pues como que se derrumba todo, ¿no? Y encima sin tener respuesta, sin saber qué va a pasar y todo eso con ese miedo que vivimos, ¿no? Pero sí es verdad que también, a colación un poco con el tema de la oportunidad, igual que detecté la oportunidad cuando empecé con la empresa, aquí, que fue un varapalo importante y un contratiempo y una reducción de ingresos enorme en un año y pico o 2, que estuvimos nosotros padeciendo un poco esa situación, también fue una oportunidad de negocio, porque eso sirvió para abrirme a otros programas, a otras propuestas que antes de la pandemia no estaba ni en mi mente, ni por tiempo, ni porque tampoco me hacía falta. Entonces esa necesidad generó que me abriera a otros tipos de acuerdos con empresas internacionales, y desde entonces pues ofrecemos también a nuestros alumnos y a todos también, cualquier persona interesada, en programas de inmersión lingüística en el extranjero, ¿vale? Entonces esa problemática que hubo, lo que generó es que una oportunidad, que la verdad que desde entonces pues también ofrecemos tanto estancias de verano en Reino Unido, Irlanda, Malta, Estados Unidos, Canadá, y también cursos de estudiar pues un trimestre o un curso académico completo en el extranjero. Entonces, bueno, pues también a colación un poco lo que la oportunidad, en este caso de montar la empresa, también a raíz de una problemática tan grave como esta, pues después de pasarlo bastante mal, pues a los 2 años o por ahí, pues iniciamos nuevos programas y nuevas vías de negocio. Capacidad de adaptación, ¿no? que comentaba antes Gonzalo, fundamental, ¿no? Y de supervivencia, como el cambio del contexto, ¿no? Nos hace reinventarnos, ¿no? Como lo hemos visto en prácticamente en todas las experiencias, ¿no? Bueno, y brevemente, ¿cuál diríais, ¿no? Si nos situamos en esos momentos de creación de la empresa, ¿no? En los inicios, ¿cuáles fueron vuestro principal error, ¿no? ¿Qué es lo que os hubiese gustado saber, ¿no? Ahora ya con la experiencia que tenéis, pues me hubiese gustado, ¿no? Si volviera otra vez atrás, me hubiese gustado saber esto, ¿no? ¿Qué es lo que se os ocurre así a priori, ¿no? De momento, algo, alguna cuestión. Venga, Samuel. Bueno, muchos. La vida es un aprendizaje continuo y mucho más en un proceso de
de formación de empresa, sobre todo a lo mejor pues sin tener como digo, una experiencia previa, trayectoria. Pero quizás, y lo hablamos en una de las charlas que tuvimos hace poco, el hecho de querer tú abarcar todo y llevar todo a cabo en todas las áreas que a lo mejor pues tú no tienes tanto control o conocimiento, y conseguir pues aprender a delegar en personas de confianza que puedan tener también otras perspectivas, otros puntos de vista, o otra formación, ¿no? Que a lo mejor tú pues no tienes en determinados aspectos, y eso quizás al principio pues creía yo que era la persona idónea para hacerlo todo por el hecho de que era mi empresa, y de que, eso sí es cierto, le iba a poner más empeño e ilusión que nadie, pero es verdad que a veces otro punto de vista, perspectiva y formación pues ayuda a que también pues haya mejores resultados o alternativas diferentes que tú no has visto, ¿no? Crear eso, un equipo multidisciplinar, y entonces, bueno, evidentemente eso te lo da el tiempo, también el poder económico para poder contratar personal y demás, pero quizás antes me hubiera venido bien para evitar muchos sofocones. Muy bien, muchas gracias. ¿Antonio? Yo creo que un error bastante común que cometemos todos, y al final, por mucho que te digan, pues, cuesta, hasta que no te das un poco de bruces con la realidad, no te paras a pensar y cambias un poco tu actitud, tu enfoque, es el de, bueno, esto es un mantra, ¿no?, que se repite siempre en el mundo del emprendimiento: no te enamores de tu producto, no te enamores de la solución, enamórate del problema. Bueno, pues esto hasta que no te pasa, pues no sales de ahí, de ese bucle, ¿no? Nosotros teníamos una metodología que habíamos desarrollado, que estábamos muy contentos, encantados de conocernos, ¿no? Una metodología validada científicamente para medir, cuantificar los valores en personas, en organizaciones, y un algoritmo para hacer ese macheo. Y bueno, pues nos tiramos ahí un poco a lo bruto, ¿no? A vender esto, venga. Sin darnos cuenta o sin pararnos a pensar qué es lo que realmente valora, quiere, necesita el cliente. No puedes estar enamorado de tu producto, de tu solución, tienes que obsesionarte con el problema que resuelve tu solución o que contribuye a resolver. Hasta que no empiezas a pensarlo todo, a refinarlo, como se llama en el mundo del emprendimiento, a pivotar hacia aquello en lo que verdaderamente aportas valor, el problema que estás resolviendo, el dolor que le estás aliviando al cliente, no encajas ese ajuste producto-mercado, ¿no? En este caso, pues para nosotros desarrollamos una metodología, la validamos científicamente, estábamos muy seguros de su robustez, de su rigurosidad, de lo bien que funcionaba, y la plasmamos en una herramienta digital, en un software, una herramienta o software para que las empresas diagnosticaran su cultura, sus valores vividos, y pudieran seleccionar candidatos interna, externamente, afines, ¿no?, que tuvieran un ajuste cultural, un ajuste de valores con los de la empresa. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que nos dimos cuenta de que ese no era exactamente el camino. Y pues, en algún momento, dentro de este periplo de los más de 5 años que llevamos ya con este proyecto, con esta empresa, pues nos dimos cuenta de que el cliente lo que verdaderamente valoraba, lo que verdaderamente quería, era tener una certeza de que sus valores vividos eran X, los que sean, y tener una certificación externa, validada por un externo. Más allá de yo decir, estos son mis valores y los pongo en la página web, pues estos son mis valores, pero están validados, han pasado por una auditoría, por un sistema, y además cuenta con una certificación externa de garantía, ¿no? Entonces, ese pivot que nos llevó a darnos cuenta de que el software, la herramienta Mindser, ¿no?, lo que Mindser hace, no era el qué, sino era el cómo. Lo importante, el qué vendemos ahora, el qué hacemos ahora, es diagnosticar y certificar los valores, la cultura de las empresas, y el cómo lo hacemos es a través de nuestra herramienta, de nuestra plataforma software, que es Mindser, ¿no? Bueno, pues hasta que te das cuenta de ese pivot, pues tienes que validar, hablar con muchos clientes, y bueno, a lo mejor nunca te das cuenta de cuál es el camino, pero no queda otra que estar todo el día pensando, repensando
Bueno, nosotros tuvimos una experiencia importante, ¿no? Que fue las dos grandes aceleraciones que hemos tenido han sido pues estando en incubadoras, en aceleradoras, ¿no? Pasamos por Espacio Res, allí conocimos a Gonzalo y a muchos otros compañeros. Pasamos por Lanzadera en Valencia. Nosotros hemos seguido los pasos de Gonzalo. Gonzalo también pasó por Lanzadera. Gonzalo fue mentor nuestro en Espacio Res. Aprendimos muchas cosas de él y recuerdo una charla en la que él hablaba precisamente de esto, ¿no? De la importancia que tiene validar, cuestionarte hasta qué punto cada cosa que haces. A mí me llamó mucho la atención el grado de detalle, ¿no? Que Gonzalo expresaba, si quiere, ahora lo puede él comentar, el grado de detalle que Gonzalo ponía en cada detalle. Decía, es que cada detalle de mi software tiene que estar pensando en el cliente. ¿Le aporta valor al cliente o no le aporta valor al cliente? Cada pestaña, cada cuestión, ¿no? Eso es lo que se conoce también como el user experience, ¿no? La experiencia de usuario, el UX. Bueno, pues aprendimos mucho a base también de equivocarnos y a base también de dar con las personas en nuestro camino que nos han ido orientando, de los que hemos ido aprendiendo, ¿no? Así que equivocarse es humano, como muy bien señalaba también el compañero. Muchas gracias, Antonio. Pivotar, ¿no? Esto es una palabra que sale mucho en los foros de emprendimiento, ¿no? Delegar también. O sea, vamos a ver qué nos dicen los compañeros de este ala. Pues yo si quieres, Antonio, te recojo un poco la narrativa porque, o sea, no se me ocurre nada mejor de lo que hablar sobre lo que ha estado hablando Antonio, ¿no? Yo creo que todos los que emprendemos tenemos un diálogo interno, una lucha interna entre lo que nosotros queremos y lo que realmente quiere el mercado, ¿no? Y nosotros normalmente nos creemos muy listos, no sé vosotros, pero yo me creo muchas veces muy listo. Y normalmente el mercado me suele volver a poner en mi sitio muy rápido y muy fuerte, ¿vale? Entonces, una cosa es la idea fantástica que a las 3 de la mañana se te ha ocurrido, te levantas como un resorte, te vas al ordenador y empiezas a escribir, o el día que estás en la ducha motivado y te crees que eres el rey del mambo porque se te ha ocurrido la nueva feature que lo va a petar en todo el sector, ¿vale? Y otra cosa es la realidad. Entonces, yo lo que he aprendido a base de leche, que es de la única manera buena que se aprende, es a ser humilde. A ser humilde y a que por muy guapo y por muy listo y por muy inteligente que te creas, ¿vale? Poner en valor que en esto de los negocios va mucho más, tiene mucho más que ver con el éxito. Tener las orejas y los ojos bien abiertos, ser humilde y no dar cosas por hecho y entender que aquí hay una única verdad. Y es lo que alguien, una organización o una persona necesitan. Y eso normalmente no es esa idea fantástica que tú has tenido, ¿no? Y antes Marta lo decía, ¿no? Yo empecé con perritos, luego pasé a no sé qué, hice no sé cuánto, probé no sé cuánto, ¿no? Entonces, una vez que creo que has tenido ese ejercicio de humildad, de decir, joder, pues no soy para tanto, ¿no? Yo sacaba muy buenas notas de la universidad, me fue muy bien. Sí, pero es que el mercado te coge y te tumba. O sea, pero te tumba es que te dejas sin caja, que tienes que despedir a tus empleados y que tienes y que puedes tener hasta consecuencias penales por lo que estás haciendo. Eso es tumbarte, ¿vale? Entonces, cuando miras a tu negocio y a tu mercado, ¿no? de una forma más humilde, creo que empiezas a decir, bueno, no soy para tanto, voy a intentar aprender de lo que me está diciendo el mercado, ¿vale? Y voy a afrontar esto de una manera, como también perfectamente comentaba Antonio, de una manera iterativa, ¿vale? O sea, no me voy a encerrar 3 meses a hacer un mega plan de negocio de 274 páginas, de las cuales no voy a cumplir ni la mitad del primer folio, ¿vale? Esto lo pueden hacer empresas, creo que mañana tenéis la sesión, ¿no? Establecida. ¿Por qué? Porque tienen un histórico, ¿vale? Si yo tengo 12 años, 20 años, 30 años de ventas, de mercado, de personas, de operaciones en las que basarme, yo puedo ser muy preciso a la hora de entender lo que va a pasar el año que viene. Cuando yo no tengo eso, lo que hay que salir es a la plaza. Cuanto antes, mejor. Y además, sabiendo que te la vas a pegar. Sabiendo que te la vas a pegar. Porque es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar.
Ahora, si vas con ese mood, ¿no? De decir, bueno, me la voy a pegar, pero me voy a levantar y ya la segunda, que me la voy a llevar también, ¿vale? Va a ser diferente. No me la voy a llevar igual que la primera. Y vas aprendiendo, ¿vale? Y vas aprendiendo y vas construyendo una base de conocimiento y de moratones y de vendas y de cicatrices, ¿no? Que te van preparando, ¿vale? Para este cambio constante. Así que, bueno, volviendo a la génesis de la pregunta, que he aprendido es a ser humilde en los negocios, a no ser grandilocuente, no hacer grandes planes, no diseñar en exceso y ser humilde, hacer las cosas ya y aprender. Muchas gracias, mucho contenido, ¿eh? El fracaso, ¿no? Aceptar también el fracaso, el ser humilde, el estar receptivo, ¿no? Se relaciona mucho con lo que se dice en la literatura académica, el alertness, el estar alerta a lo que pasa en el entorno y no dar nada por sentado, ¿no? Efectivamente, muy bien la respuesta con mucho contenido. Marta. No tengo nada más que decir porque Gonzalo me ha quitado la respuesta. Vamos, es que le he pasado el folio y ha leído lo que yo iba a decir. No, pero correcto, no puedes dar nada por sentado. Eso a mí me lo ha demostrado la vida en varias ocasiones. Uno se cree el más listo del planeta y te das cuenta que eres un mojón empresarial porque te tumban porque si además no tienes la capacidad de cambio y la capacidad de acción, no consiguen. Y también al hilo, que es lo mismo, que voy a decir lo mismo. Cuando tú, por ejemplo, te crees un ser victorioso y dices, no, yo tengo una macroidea, no. Es más, voy a añadir un matiz y una cosa más. Que lo que te funciona hoy, porque puedes acertar, puedes hacer algo y decir, wow, ostras, pues funciona, estoy ganando pasta, que al final el empresario lo que quiere es ganar dinero, ¿no? O sea, ¿estamos de acuerdo? O sea, no es que creo que quiera hacerlo por amor al arte. Al final, la consecuencia de tu trabajo es económica, pero la finalidad primeramente es esa. Nadie lo hace porque diga, no, yo es que no tengo nada que hacer y me apetece montar una empresa. No, todo el mundo que monta una empresa es porque quiere ganar dinero. Entonces, puede ser que aciertes, perfecto. Pero es que lo mismo te levantas al día siguiente y lo que te funcionaba ayer, hoy ya no te funciona. O mañana no te va a funcionar. Entonces, capacidad de reacción, de adaptación, de cambio. Eso no hay que perderlo nunca. Es decir, bueno, no pasa nada. Lo de ayer valía, perfecto. He aprendido, ok. Vuelvo a cambiar de estrategia, si tengo que cambiar de producto, si tengo que... El mundo es volátil. Entonces, las empresas o las personas que se resignan a ir con la evolución del mundo, es donde está el auténtico fracaso. Las que se quedan obcecadas y nos dicen, no, es que yo tenía antes y yo hacía esto y a mí me funcionaba, ¿por qué ahora no me funciona? Porque ya no funciona, porque ya no quiere, las personas no quieren ese producto, porque hay estrategias de mercado, hay cambios de tendencia de consumo, hay ciertos aspectos que ni tú ni nadie va a controlar. Y tiene que ser así, porque vivimos en una evolución constante. Entonces, no tengo más nada que añadir que lo que ha dicho Gonzalo. Muchas gracias, Marta. Esa capacidad de adaptación, ¿no? que ha salido ya más de una vez, ¿no? Y pivotar, ¿no? Y no empeñarse y saber adaptarse a los cambios, ¿no? Bueno, vamos a ir abierto la puerta también al tema económico, ¿no? Al final lo que quiere es pasta, ha dicho. Pues vamos a hablar hablemos de pasta, ¿vale? Tema de financiación. ¿Recomendaríais autofinanciación o bootstrapping, que se llama también? Inversión externa, deuda. Para comenzar, ¿cuál es vuestra experiencia? En base a eso, ¿qué recomendaríais? Si hay más posibilidades de una. Yo, Carmen, puedo decir, porque además voy a ser breve. Yo he tenido todos los errores. En financiación, todos los errores del mundo, ¿vale? Yo he puesto de mi bolsillo cuando tendría que haber hecho deuda a corto y he puesto también de mi bolsillo cuando tendría que haber tenido deuda a largo. Pero ¿qué pasa? Que no he tenido nunca el conocimiento ni financiero ni empresarial, oportunidad que todos los que estáis aquí sí la estáis teniendo. He dicho antes que yo no tenía carrera, cosa que a mí, por ejemplo, me hubiera encantado estar en vuestra situación porque hubiera adquirido muchísimas más herramientas y quizás me hubiera ahorrado más de un golpe. No todos, pero más de un golpe me hubiera ahorrado. Si hubiera tenido al menos pequeños conceptos básicos claros. Entonces, en tema de financiación,
para mí, por ejemplo, la descapitalización es la muerte, o sea, es la muerte. Al principio, cuando tú montas una empresa, vale, lo puedes ir manteniendo, pero cuando llega un momento, tú te tienes que plantear. Yo, por ejemplo, no tengo miedo a la deuda. O sea, yo tengo deuda, pero porque es parte del crecimiento. Entonces, me acompaña y la llevo bien, la puedo pagar y la llevo bien. Para mí, para mi punto de vista, el dinero más barato es el de los proveedores, el segundo dinero más barato es el de Hacienda, el tercero el de los bancos y el más caro es el tuyo. Entonces, todo lo que tú puedas ir creciendo con una deuda bien estructurada, tú no vas a hacer una inversión de un inmueble o de una estructura o de un CAPEX con dinero que lo tiene, que, por ejemplo, para hacer las líneas de confirming, que se utiliza para recurrente, que es para el consumo diario de elementos. Entonces, tienes que saber, teniendo esos conocimientos claros, tienes que saber para qué utilizar cada tipo de dinero. Entonces, es cuando a mí me ha llegado a pasar, que por eso llegué yo a San Telmo, porque tengo una facturación de varios millones y yo decía, ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Que yo no lo veo. O sea, esto dice que yo he ganado o que yo he generado. Mentira. O sea, y Hacienda me pide, digo, pero si no tengo, ¿dónde está el dinero? Entonces era que lo estaba distribuyendo mal. A partir de ahí empecé, digo, ¿cómo? ¿Que yo abro una tienda? Financiación. Hago una financiación, hay cosas que puedo aportar yo, hay cosas que pueden aportar mis proveedores. Entonces hay varias estrategias dentro de cada tipo de sector que puedes aplicar. Y siempre yo estoy a favor de la deuda. Muchas gracias, Marta, muy claro. Gonzalo. Bueno, yo en descargo de Marta decir que sí que estudié y volví a cometer otra vez todos esos errores financieros también. Así que yo creo que no iría bien a clase, no escucharía mucho, pero volví a cometerlos todos, ¿vale? Entonces yo también, bueno, pues he probado todas las alternativas de financiación que creo que existen, ¿vale? Desde pública, privada, bancaria, equity, fondos de inversión, o sea, convencerle a mi madre de que se haga socia mía, es decir, lo he hecho todo, ¿vale? Y aquí dos cosas, ¿no? O sea, la primera es como esto está para quien tengáis en la cabeza a empezar, ¿vale? Creo que hay un consejo muy bueno para el que esté empezando a montar algo. Es nunca deuda con garantías personales al principio, ¿vale? O sea, bueno, en el principio y al final, que leche, ¿vale? O sea, la garantía personal, ¿vale? Implica que puedes conseguir financiación de un banco, ¿vale? Pero si falla, ¿vale? Eres tú responsable con tus bienes actuales, presentes y futuros, ¿vale? Es decir, puede que no te vuelvas a levantar, ¿vale? Antes, la pregunta de antes, estábamos hablando de que la base de hecho es iterar y seguir en el juego. Entonces, si a la primera, ¿vale? Te has quedado fuera de juego ya, ¿vale? Pues olvídate. Eso como cápsula porque creo que es importante, ¿no? Y luego también creo que es importante entender que los tipos de financiación también tienen mucho que ver con dos cosas. Lo primero, con tu visión de tu compañía, ¿vale? Y lo segundo, con la fase de la compañía, ¿vale? Es decir, yo que he tenido siempre mucho respeto también a mi participación como socio en mis empresas, ¿no? Pues en la última intento hacer algo diferente, ¿vale? Que es intentar hacer una empresa muy grande en muy poco tiempo, ¿vale? Era el momento, o sea, era mi visión de compañía, ¿no? Es mi visión de compañía. Entonces sí, desde el principio pues he metido socios externos, ¿no? Fondos de inversión, o tenemos por ejemplo a Bankinter como socio, ¿vale? Y sí he metido porque he dicho, joder, vamos a ver cómo de grande podemos hacer la tarta, ¿vale? Para que aunque a mí me quede un pedazo pequeño, ¿vale? Siga siendo algo relevante, ¿no? Entonces, o sea, tiene esa estrategia de financiación, ¿vale? No tiene recetas mágicas, ¿vale? O sea, ¿qué quieres hacer tú con tu negocio? ¿Vale? ¿Qué quieres hacer tú con tu negocio? Y luego, pues evidentemente las fases, ¿no? Es decir, fase 1, o sea, chupar todas las subvenciones que haya en el mundo. O sea, buscarlas debajo de las piedras. O sea, debajo de las piedras, que las hay. Hay muchas, además, para empezar, hay muchas para el empresario joven. Que las hay, ¿no? Segundo, lo decía Marta. Marta. Preguntáis a Juan Antonio, que no Sí, tenéis sí. en el CADE.
Segundo, lo decía Marta, financiación, y yo lo apostillo con sin garantía personal, ¿no? Y luego, en fin. Pero Gonzalo, eso que tú dices de financiación sin garantía personal, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Porque los bancos no quieren y los bancos no te dan nada si tú no Luego avanzas lo hablamos. personalmente. Luego lo comentamos. ¿Vale? O sea, es decir, o sea, Es difícil, ¿eh? pero tiene sus mecanismos. Tiene sus mecanismos. ¿Sabes? Tiene sus mecanismos. Lo que ocurre que, claro, que, o sea, yo también hace 5 años hubiera dicho, ¿sabes? Deuda bancaria sin garantía personal. Hoy tengo más de $500,000, así, sin garantía personal. ¿Vale? Y se consigue. ¿Vale? Lo que pasa que, joder, como todo, Marta. Pero empezar es que no vas a poder empezar nunca Hay a tener programas. una financiación. Hay programas, por ejemplo, es decir, por ejemplo, a la hora de hablar con un banco, ¿vale? Cuando tú empiezas una empresa nueva, tú tienes 2 opciones, ¿no? O te vas a la oficina, ¿no? De la que te coja cerca de casa, o la de tu cuñado, que es un tío que trabaja en la Caixa, o lo que sea, ¿no? O buscas la rama de emprendimiento tecnológico femenino de la Caixa, ¿vale? Entonces, ya ahí cambia la conversación. Y entonces cambian también los términos. ¿Qué pasa? Que te vas a tener que coger un vuelo a Barcelona, vas a tener que tocarle al telefonillo a alguien, ¿sabes? Diciendo que habías quedado con él cuando no. Es decir, te vas a tener que buscar las papas, pero que estas cosas existen. O sea, que estas cosas existen. ¿Vale? Entonces, lo que pasa que hay que... O sea, que no es sencillo, ¿no? Pero que existe, es decir, que hay 50.000 euros para comenzar tu negocio sin jugarte nada, lo hay. Lo hay. Luego está el préstamo ENISA también, ¿no? El programa ENISA de un préstamo blando sin garantías personales con 2 años de carencia. Bueno, es verdad que te requiere una inversión inicial o que hayan invertido en tu negocio algún business angel, algún inversor, pero después te ponen el 80% de lo que te han invertido, te lo puede dar ENISA, ¿no? Y son, bueno, ahí, aparte de todas las subvenciones y eso, pues sí que hay muchísimas hoy en día y sobre todo para financiar la I+D. Bueno, nosotros, en nuestro caso, si no fuera por esa combinación de financiación pública y privada, no hubiéramos sido capaces de escalar tan rápido, seguro, ¿no? Hay muchísimas subvenciones que son a fondo perdido o que llegan a ser a fondo perdido incluso hasta casi el 85% de la financiación, que te dan una combinación, una parte en formato préstamo y otra parte fondo perdido, pero hay algunos programas que el fondo perdido llega a ser en formato subvención hasta el 85%, ¿no? Por lo tanto, eso te da un pulmón para poder hacer cosas muy importantes, ¿no? Entonces, estar muy atentos y ver todas las opciones, todas las alternativas que hay y programas concretos, ¿no? Para financiar según qué línea, lógicamente. Después vuestra idea de negocio tiene que encajar con según qué programa, ¿no? Pero estar pendientes y estar al loro, cada uno dentro de su área, qué subvenciones o qué programas de financiación le pueden interesar. Muchas gracias, Antonio. ¿Algo que añadir, Samuel? Pues que estaría interesante una jornada de Gonzalo y Antonio hablándonos del tema de las subvenciones y yo ya sentada ahí para escucharlo porque me parece muy interesante. Yo cuando empecé, es verdad que fue a costa de horas de trabajo, o sea, no, todo esto depende también del contexto que tú tengas, del familiar, personal, la inversión que necesite y requiera tu negocio. O sea, hay muchos factores que yo... como ya he contado de dónde venía y demás, no tenía pues una estructura de decir, oye, pues puedo poner aquí, puedo invertir. Entonces fue muy poco a poco, sin una inversión importante al principio. Es verdad que en 2 años la estructura creció muchísimo y ya requirió de inversiones y demás, pero bueno, ya había también ingresos. Entonces, bueno, no he necesitado una financiación externa importante al principio. Es verdad que a lo largo del trayecto, cuando ya tienes una estructura grande y hay imprevistos, que los hay, pues entonces ahí ya tienes que a lo mejor plantear, pues buscar financiación, llámese crédito a los bancos. Y lo importante que decía Gonzalo también, el tema de personal, que es verdad que Marta preguntaba cómo se hace, pero es importante que no te llegue a afectar, ¿no? Digamos, a nivel personal, a tu patrimonio familiar.
eso sí es importante porque hay casos en los que, bueno, pues te puede llevar y generar problemas muy, muy, muy serios, ¿no? Pero, bueno, a partir de ahí, y enlazándolo, bueno, con una pregunta que he visto ahí en el guión, una de las cosas que a mí me hubiera gustado saber y aprender antes de, precisamente, de iniciar una andadura empresarial, precisamente este punto de la financiación, la viabilidad económica para tú poder afrontarlo con una determinada garantía, sobre todo a la hora de poder, si tienes problemas, afrontar eso de una manera pues sostenible. Entonces, bueno. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Pues bueno, toma buena nota de todos los consejos que han dado que son muy útiles, ¿no?, para los proyectos empresariales. Bien, os voy a hacer una pregunta muy sencilla, que no la tenía aquí recogida, pero que creo que es interesante para los alumnos, ¿no? ¿Cómo es un día normal de vuestra vida? Vamos a estar todos estresados con la respuesta. A ver. Venga, Gonzalo. Gonzalo es el que mejor lo cuenta, ¿eh? A ver, Gonzalo. Yo intento ser muy organizado para esto, ¿vale? Porque esto normalmente el llevar un negocio te lleva a la locura diaria. Es decir, a millones de correos por contestar, llamadas a todas horas y tal. Entonces hubo un momento en el que me planté con esto y me paré a diseñar mi propio sistema de trabajo. Entonces yo básicamente hago todos los días lo mismo, ¿vale? Me levanto muy temprano, yo tengo 5 hijos pequeños y bueno, me levanto sobre las 6 o por ahí, ¿vale? Hago 1 hora y cuarto aproximadamente de trabajo en casa, que es la mejor del día, ¿vale? Porque no hay nadie, o sea, estoy de noche solo, ¿vale? Con el ordenador y estoy muy concentrado, ¿vale? Normalmente a esa parte le llamo top goal porque me centro siempre en el mayor objetivo que tenga para mi compañía en ese momento, ¿no? Luego se levantan los niños, pasan cosas, ¿vale? Colegios, guarderías, historias, ¿vale? Y me voy a la oficina, pero no tengo ninguna llamada ni ninguna reunión hasta las 12 de la mañana, ¿vale? Que es cuando o sea, son las horas de foco mía, ¿no? Intento seguir con ese estado de foco que tenía en casa por la noche, ¿no? No lo consigo tan fuerte como en casa antes de que se despierte todo el mundo, pero nadie sabe, todo el mundo sabe que no me llama antes de las 12, es algo que ya incluso dentro de Thinky lo hacemos extensible a los demás, ¿vale? Es 1 hora, son esas 3 horas para estar trabajando con foco. Luego de 12 a 2 tengo reuniones, ¿vale? Internas o externas, básicamente son reuniones. Utilizo luego, antes de comer, media hora para contestar todos los correos que tenga hasta el momento, es decir, limpio mi bandeja de correo todos los días. Y respondo todos los mensajes por otros canales de comunicación que tengo, siempre más o menos en esa hora, lo hago todo. Me voy a comer a casa con mi mujer, descanso un ratito y vuelvo a la oficina. Ya en la tarde suelo hacer cosas que dependen más de lo que haya en ese momento, ¿no? Estructuro muy bien la mañana, ¿vale? Y la tarde la dejo, pues depende si hay partido de fútbol o no de alguno, si tengo alguna reunión importante por la tarde, o si estoy con un proyecto que estoy diseñando algo y le echo toda la tarde algo. Es decir, la tarde la dejo más tranquila. Pero, o sea, básicamente eso es un día. Muy bien, muy organizado, ¿no? Organización y organización. ¿Alguien más? Venga, Marta. Bueno, yo me levanto a las 6 de la mañana, entreno a primera hora, porque además es la única hora a la que nadie me coge el teléfono. Ni me llaman, ni nadie me lo coge, entonces no puedo hacer nada. Entonces como que tengo el parón para poder entrenar. Pero bueno, son las 12:50 de la mañana y tengo un 10% de batería. Entonces, una vez que termino el entrenamiento, sobre las 8:30, me pongo a quemar el teléfono a todo el mundo. Y directamente, o sea, muchas veces digo, es que yo actúo como Siri, voy recordando gestiones a todo mi equipo. Y aunque siempre soy de la opinión que primero lo importante, después lo urgente, no apagar fuegos, ¿vale? Porque al final los fuegos puede llegar a desestructurar una empresa si no te dedicas realmente a lo importante, pero sí que en el día a día
hay cosas que tú no controlas y van surgiendo, entonces tienes que ir actuando. Entonces, yo, por ejemplo, después del entrenamiento suelo irme a la oficina, y si no, voy a una reunión en el banco, y si no, tengo que ir a hablar con un proveedor. Mis gestiones son básicamente esas. También tengo la capacidad que cuando quiero de verdad descansar, puedo descansar, puedo decir. No lo hago porque me considero una persona responsable, pero no me quito de en medio todos los días. Pero si un día yo necesito y noto que tengo que desconectar la mente y resetear, lo hago. No obstante, sí que me tengo establecido de lunes a viernes muy focus en todas las reuniones. Voy al milímetro y voy una reunión y la programo para una hora en concreto, no puede durar más de 40 minutos, y ahora tengo la siguiente. Entonces, como puede ser que tenga 3 y 4 reuniones en el mismo día, muchas veces no me da tiempo a almorzar. O almuerzo sobre las 7 de la tarde, tengo un poco de desorden alimenticio por el ritmo de vida, pero eso es sobre todo de lunes a viernes. Los sábados y los domingos soy una persona normal en cuanto a mi familia, a mis amigos, y bueno, intento sopesar un poco. Lo que pasa es que soy un poco obsesiva también del trabajo, y me gusta también dedicarle ese espacio, incluso los fines de semana, porque me divierte. También leo muchos libros, y para mí, antes que estar de fiesta intoxicándome, pues yo prefiero muchas veces coger un libro, que me gusta también la fiesta, que a ver, que yo soy todavía joven, muchas veces soy una señora mayor para unas cosas, pero que yo todavía me divierto. A lo mejor no al ritmo de esta gente, yo creo que me podrían ganar, pero bueno, que me divierto. ¿Que no? Bueno. Muchas gracias, Marta, por aquí. Bueno, yo un poco en la línea también, menos lo de madrugar, que a las 6 de la mañana, no, si no es necesario, no me levanto. Y me levanto a la hora de llevar a mi hija al colegio, y a partir de ahí, entre las 9, pues me pongo a trabajar. Es verdad que las primeras horas también las dedico a resolver y a gestionar todo lo urgente, menos hoy, que no me ha dado tiempo. Todo lo urgente, y a media mañana pues ya también reuniones, llamadas y demás. Entonces también varía mucho en la época del año en la que me encuentro. Yo me dedico a la formación, y entonces en periodos que no son académicos, que son vacaciones y demás, pues baja mucho la intensidad, aunque ahí hay que gestionar, planificar entre verano, pues la campaña del año siguiente, todo, ¿no? Los acuerdos, y planificar muchas cosas. Y por ejemplo, septiembre, octubre son meses en los que trabajo pues 12 horas al día, de lunes a domingo prácticamente, porque el volumen es muy grande y toda la gestión es a la vez el mismo momento. Llevamos ya, no sé, casi 15 años en este proyecto, y por mucho que intentemos organizarlo, planificarlo para evitar que sucedan las mismas cosas que suceden todos los años, es muy difícil porque está todo concentrado en esos 2 meses. Entonces, dependiendo de la época del año, cuando no es una época de carga fuerte, pues también cambié mucho mi dinámica de trabajo, como hablamos el otro día también, desde que nació mi hija a después, ¿vale? Porque hasta entonces, cuando empieza un proyecto que funciona, que crece, te ves inmerso en un círculo en el que me dedicaba pues todo el día al trabajo, incluso los fines de semana, hasta que, claro, ya llega un momento en que, bueno, soy padre, y bueno, comentaba también la anécdota de que mi hija, una de las primeras frases que dijo con 2 años fue: papá, ¿tú por qué trabajas tanto? Entonces a mí eso me dio un vuelco, decir, mi hija se ha dado cuenta, o sea, es verdad, no estoy aquí, no llego, está dormida, ¿no? Entonces, es verdad que a partir de ahí, evidentemente, había que seguir, no iba a dejar después de tantos años de trabajo, de esfuerzo, y de que había conseguido, ¿no?, todo lo que buscaba, pero sí reestructurar mi planteamiento de vida, de trabajo, y trabajar, pues, bueno, de una manera más ordenada. Y bueno, pues desde que entro por la mañana, pues a lo mejor estoy hasta las 4 o las 5, cuando acaba la actividad extraescolar, mi hija la recojo, nos vamos a casa, y ahí pues estoy en casa, pero o sea, conectado, online, pero ya por las tardes una cosa un poco más, pues planificar cosas, lo que tenga que hacer, algún webinar que hay que tengo que conectarme y tal, pero por las tardes, pues de unos años para acá, insisto, mucho más
tranquilo y intentando pues estar también un poco, conciliar, ¿no? Esa palabra tan complicada para los empresarios, pues también vengo trabajando unos años para acá esa faceta. Gracias, Samuel. Antonio. Bueno, ¿qué os cuento, no? Yo soy profesor de la Universidad de Sevilla a tiempo completo, soy padre de 2 niños pequeños, la mayor tiene 4, el pequeño 1 y pico, y además pues me he metido a empresario, ¿no? Que hay gente para todo en esta vida, ya me lo dijo este tipo en Valencia, dice, eres el tío más raro que he conocido en mi vida, le agradecí el cumplido, obviamente. ¿Cómo se lleva todo esto para adelante? Pues con un poquito de sacrificio, ¿no? Con un poquito de esfuerzo. Yo procuro ser organizado, procuro hacerle caso a Gonzalo, no llego ni mucho menos a la perfección de su sistema, ¿no? Que tiene montado y además que lo he visto, ¿no? Él me ha enseñado su Google Calendar, cómo tiene montado la semana y es una cosa alucinante, ¿no? Todo por colores, reservados los slots, es una cosa impresionante. No llego a ese grado de organización, pero intento organizarme, obviamente con la inestimable ayuda de mi mujer, ¿no? Que si no, sin ella pues sería un infierno, sería absolutamente imposible llevarlo todo para adelante. Pero bueno, ella me entiende, me apoya y me ayuda, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que yo sí hago es levantarme muy temprano, normalmente a las 7, pero ese es mi objetivo. Después los niños, como dice Gonzalo, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas y hay días que me levanto a las 4, a las 5, cuando ellos quieran. Y ya pues me quedo ahí operativo, ciertamente operativo, soy incapaz de volverme a dormir y bueno, muchas veces de 4 a 6, 7 de la mañana tiene la ventaja de que también pasan cosas dentro de mi cabeza y a veces algunas son interesantes, ¿no? Yo intento verlo por el lado bueno. La falta de sueño se compensa con más tiempo para trabajar, ¿no? Lo que sí no perdono es, pues llevar a mis niños al colegio, a la guardería, pues eso es un momento que tengo en el día, gracias a que tengo un horario flexible en la universidad y me permite pues llevarlos al colegio, a la guardia, ese momento yo lo disfruto. No tanto la recogida, que ahí es mi mujer más quien se suele encargar, y luego pues aprovechar el fin de semana sobre todo pues para hacer cosas con ellos, ¿no? Para estar con la familia, para desconectar. Yo creo que eso es muy importante y saludable, que en el fin de semana, aunque a veces nos toca trabajar, incluso pues no solo a los empresarios, también a los profesores y a los investigadores, estamos trabajando muchas veces en fin de semana, en vacaciones, aunque no os lo creáis, pasa, ¿no? Tenemos deadline, tenemos publicaciones que enviar, pero bueno, yo el fin de semana intento dentro de lo posible reservarlo, ¿no? Para la familia, para hacer cosas con ellos, para ir al Betis, ¿no? Para las cosas que nos gustan, hacerlas en familia y bueno, el resto, pues sí que es verdad que tiene un coste personal y un sacrificio que te tiene que gustar esto, ¿no? Yo, por ejemplo, hace ya años que me apunté a clases de golf, soy socio del club de golf y sigo siendo igual de malo, ¿no? Creo que cada vez soy peor. Cada vez que juego con mi padre, que es un señor de casi 70 años, me pega una paliza tremenda, se burla de mí, joder, qué malo eres, es que no practicas, es que eres muy malo. Y yo, ya, hijo, ¿qué hago? No puedo estar en todo, ¿no? Entonces hay que renunciar a ciertas cosas. La familia intento renunciar lo menos posible y el Real Betis Balompié, esas dos cosas pues van para adelante todo lo que se puede. Pero después hay que quitarse de algunas cositas, te tienes que quitar, ¿no? Y ya está, y dedicarle... Después no te pesa, porque si estás disfrutándolo, si estás aprendiendo y estás haciendo cosas que te gustan, pues te pesa menos trabajar duro. Gracias, Antonio. Sí, lo hablábamos antes con Marta también, que decía exactamente lo mismo, ¿no? Que al final lo disfrutas, ¿no? Disfrutas el proceso. Bueno, pues voy a plantear 2 preguntas, que si me la podéis responder cada una con una frase, pues cerramos y le damos ya la palabra al público, a ver si lo conseguimos. La primera es, si tuvierais que contratar a alguno de los estudiantes aquí presentes, ¿qué es lo que tendría que demostrar o qué buscáis cuando contratáis a alguien? Esa es la primera, a ver si la podemos responder con una frase. Y la segunda, ¿qué recomendaríais también en una frase a alguien que quisiera empezar un proyecto empresarial? ¿Vale? Esas 2 cuestiones en 2 frases. Gonzalo, tú que eres muy... Pues venga, lo dejo en una palabra, curiosidad. Curiosidad. Eso es lo que busco, vale, en alguien que contratar. O sea, estupendo. muy por encima de otras cosas. Muy bien. ¿Y el consejo para alguien que quiera...? Haber trabajado antes en una empresa pequeña que esté creciendo. Muy bien, muy conciso, muchas gracias. Muy claro.
Yo, como trabajo contratamos muchos profesores que son jóvenes, que están empezando, una de las cosas que más valoro es el entusiasmo, y es cierto, o sea, es decir, formación tienen que tener, pero a veces no tienen experiencia, pero nos transmiten un entusiasmo, unas ganas, una disposición, que sinceramente eso siempre se convierte en éxito, porque al final ponen esa parte personal que puede complementar la falta de experiencia que pueden tener. ¿Y alguien que quiera montar una empresa? ¿El consejo? Ilusión y ganas de trabajar y de estar dispuesto a sacrificar una parte personal, porque si no es muy difícil que llegue al éxito. Muy bien, muchas gracias. ¿Antonio? Pues yo busco, o me gusta fijarme, como muy bien dice Gonzalo, la curiosidad es fundamental, es muy importante ser curiosos, ser personas que busquen respuestas a problemas, tener iniciativa, es decir, oye, mueve el culo, haz cosas, atrévete, no te quedes parado, y capacidad de aprendizaje. Es verdad que los conocimientos, lo que estáis aprendiendo, lo que veis todos los días en el aula, rápidamente se vuelve obsoleto. No es tan importante el conocimiento que tenéis como la capacidad de aprendizaje, ¿no? De aprender, de seguir buscando respuestas, ¿no? a las preguntas. La actitud también es muy importante, ¿no? Emilio Duró, que es un conferenciante así famosete, pues dice, oye, yo en entrevistas de selección he descartado directamente a personas por cómo subían la escalera. Me he fijado en cómo subían la escalera y va el tío ahí con la cabeza agachada, las manos en los bolsillos, una actitud. Y otro que va subiéndolas de dos en dos, dice, oye, pues este pasa para adelante, el otro no, ¿no? Oye, la actitud también es importante, ¿no? Y las ganas de trabajar y las ganas de hacer cosas. El consejo es que se empapen y que aprendan y que busquen oportunidades. Las oportunidades están ahí, las ideas están ahí. No es tan importante las ideas como la ejecución, y por lo tanto pues es importante pues estar atento, estar al loro, asistir a foros como este, asistir a actividades más allá del aula, pasar tiempo en la universidad, hablar con la gente, hablar con profesores, hablar con compañeros, tomarse muchos cafés y algunas cervecitas también, pensando, hablando y buscando soluciones a problemas reales, que los hay, están ahí. Entonces, si otros han sido capaces, ¿por qué ellos? Porque ustedes no van a ser capaces también de resolver problemas reales. Muy bien, muchas gracias, Marta. Y nada, como soy la última, ya me han quitado todas las posibilidades. Actitud. Yo iba a decir actitud en una palabra, que es lo que busco yo en una persona, es actitud. Y un consejo para alguien que quiera montar una empresa es: no hagáis nada en lo que no creáis. Muy bien, muy directo, muy bien. Bueno, pues pasamos ahora al turno de preguntas, cuestiones, planteamientos, que espero que os hayan suscitado los distintos speech, os hayan suscitado algún tipo de curiosidad. Aquí tenemos una mano levantada. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros, para alguien que quiere emprender, ¿qué consejos le daríais para buscar una idea de negocio? Sentiros libres de responder. Venga, pues le doy yo. O sea, ahora tienes a ChatGPT. Pero me quita toda la respuesta. ¿Esto qué es lo que es? ¿Sabes? Bueno, yo creo que yo es que creo que es una herramienta muy buena para completar pensamientos a medio cocinar, ¿vale? Yo lo uso a diario. Ahora, antes lo primero que hacía era abrir mi planificador y tal y mi mail. Ahora lo que hago es ponerme GPT en modo conversación y lo tengo abierto. Entonces, cuando estoy pensando algo, lo itero con GPT o con Gemini o Claude, el que quieras utilizar, ¿no? Pero yo creo que utilizar la inteligencia artificial para completar el pensamiento humano es muy buena idea, ¿vale? Es muy buena idea. El criterio siempre debe ser tuyo, ¿no? Pero el completar una idea funciona muy bien y lo hace muy bien. Entonces, si tú estás buscando una idea de negocio, ¿vale?
a ti te pasan cosas y ves cosas por la calle, ¿no? Te montas en un autobús y dices, joder, la mierda, esto debería ser así, no, esto tal o ¿no? Te van surgiendo pequeñas ideas, ¿no? O sea, comentar e iterar eso con una inteligencia artificial seguramente te lleve un poco tiempo, ¿vale? A bajar de la idea a algo concreto. En segundo lugar, lo que te recomendaría es escribir, ¿vale? En la cabeza los pensamientos tienden a desordenarse y a mezclarse con emociones. Es lo natural, es humano, ¿vale? Pero el solo hecho de poner el boli en el papel, ¿vale? O abrir un documento y ponerte a escribir, te obliga a ordenar ideas. Entonces, si yo estoy pensando en emprender, empezaría con una lista, ¿vale? A la lista, porque cuando lo haces, ¿vale? Automáticamente esa lista está en tu cabeza y estás todo el día dándole vueltas, ¿vale? Estás todo el día dándole, y vas descartando y vas haciendo un proceso de selección natural, ¿vale? Y luego, te he dicho, hablaba de inteligencia artificial, de escribir, y en tercer lugar, hablar con la gente, ¿vale? Es decir, hablar con la gente, ¿vale? Con tus profesores, con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia, ¿vale? Hablar sobre las ideas que se te ocurren o qué problemas estáis teniendo, o si tienes a alguien que tiene una empresa, oye, ¿cuáles son tus problemas más comunes? Es decir, no sé, creo que son maneras de iterar hilos que seguro que tienes en la cabeza, hilos de cosas en los que tirar. Yo diría también una cosa. Sí, lo que comenta Gonzalo me parece muy interesante, ¿eh? Yo también itero todos mis pensamientos con IA, con ChatGPT, con Claude. Yo constantemente, cuando tengo una idea, la pimponeo, ¿no? Y te da perspectivas nuevas. Lógicamente el criterio debe ser tuyo, totalmente de acuerdo. Y luego muy interesante también lo que señala Gonzalo de escribir. Creo que ayuda mucho. Y quisiera enfatizar, escribir en papel o en una pizarra no tiene nada que ver. El proceso cognitivo y el proceso mental que hay cuando una persona escribe y fluye el conocimiento o la idea desde el cerebro a la mano, no es lo mismo que escribir en un ordenador o en una pantalla. Es muy importante dar forma a las ideas primero con una libreta o con bueno, puede ser también una tablet de esta que va con boli, es verdad, con lápiz digital, o en una pizarra. Nosotros allí en Espacio Red, cuando estábamos, tanto Gonzalo como nosotros estábamos siempre peleándonos por las pizarras a ver quién la cogía para escribir nuestras locuras, ¿no? Y nuestras ideas. Yo creo que eso ayuda mucho, sobre todo en fases iniciales, ¿no? Cuando estás dando forma, cuando estás creando, ¿no? Y empiezas a hacer pues esos listados, esos flujogramas, ¿no? Y a dar sentido y a dar orden a ese mundo que tú estás creando, ¿no? Lo bonito realmente de emprender es que estás creando un universo, estás creando algo nuevo y bueno, pues escribir te ayuda a irle dando forma, ¿no? A esas cosas un poco más difusas que están en tu cabeza. Y luego yo soy muy fan de la interacción, de hablar. Hemos dicho, con ChatGPT, con la IA está muy bien, pero en todos los foros que podáis, si tenéis una idea, ir a foros de emprendimiento, ir a espacios como el CADE, ir a Espacio Res, ir a todo lo que se cueza en el ecosistema emprendedor, porque ahí vais a tener la oportunidad de hablar con otra gente, de aprender, de ver qué es lo que están haciendo. A lo mejor lo que creíais que era muy buena idea, resulta que cuando la pimponeas un poco, pues no lo es tanto, pero se te ocurre o te dicen por dónde debes de canalizarlo y eso te da otra idea aún mejor. Estar presente y sobre todo no tener miedo a hablar. Oye, es que me van a quitar, me van a robar mi idea. Las ideas están por ahí en el aire. Lo importante es quién las ejecuta, ¿no? Ser capaces de ejecutarlas y bueno, pues hablar con personas. A nosotros nos ha ayudado mucho, ¿no? Siempre ser capaces de mejorar, de buscar desde la humildad cómo poder mejorar nuestra idea. Que muchas veces también el ChatGPT te baila el agua. O sea, los oídos, o sea, te dicen lo que tú quieres escuchar. Entonces tampoco es ni tanto ni tan calvo. Hay que ser un poquito objetivos y si le preguntas por una idea contraria te va a apoyar la contraria. Eso te lo puedo más que garantizar, aunque está muy bien para recoger datos. Porque recoge varias fuentes y bueno, con esos datos tú ya puedes decidir. Por ejemplo, para buscar inspiración a la hora de montar una empresa, yo tiro mucho de documentales.
Hay unos documentales empresariales que son espectaculares y te ayudan mucho a abrir la mente, incluso a tener otro tipo de ideas que no tienen nada que ver con el mismo documental. Y, por supuesto, rodearte de personas más inteligentes que tú es obvio. O sea, es obvio porque al final tú te estás nutriendo de pequeños mensajes que te los está mandando la vida y solo tienes que cogerlos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Por ahí, Raúl. Bueno, primero de todo, buenas tardes, muchas gracias. Yo quería hacer un par de preguntas porque se habló antes de la capacidad de cambio, se habló de los pivotes, que son cuestiones muy propias de la filosofía Lean Startup, pero las voy a aplicar más concretamente al marketing, que es lo que me voy a dedicar yo. En primer lugar, desde vuestra perspectiva, ¿qué habilidades concretas se esperan o se requieren de un especialista de marketing en una startup en fases tempranas, en comparación con una pyme convencional que no tiene que enfrentar los mismos problemas de incertidumbre extrema esas cuestiones, tanto en mercados B2C como en mercados B2B? Bueno, ¿cómo se puede materializar esa capacidad de cambio? Y la segunda pregunta es, a la hora de la aplicación del crear, medir, aprender del Lean Startup, ¿cómo se gestionan los pivotes en la estrategia de marketing y cómo se gestionan esas iteraciones rápidas con los costes que también implican esos pivotes? Todo esto a la estrategia de marketing. Muchas gracias. Yo esta me la pido, ¿vale? Porque justo estamos haciendo esto, ¿vale? Justo estamos, es decir, la irrupción de la IA, pero o sea, no la IA de 2024, ¿vale? La de hace 6 meses hacia aquí, ¿vale? Los modelos de razonamiento más avanzados y más a los que trabajamos en software, ¿vale? Se nos está moviendo los cimientos, ¿vale? Se nos están moviendo los cimientos. Entonces le estamos dando la vuelta, pero como un calcetín a todo, entre ellos al marketing, ¿vale? Entonces, ¿cuál es creo que decías cuál era la cualidad más esperada, ¿no? Para alguien que entra nuevo en un departamento de marketing, es que tenga una mentalidad muy científica, ¿vale? Y aquí también voy a lo del pivote, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo hemos terminado una nueva versión del software, ¿vale? Y a la hora de hacer el go-to-market, han cambiado las cosas de hace 2 años. Han cambiado las cosas de hace 1 año. Todo se ha movido muchísimo, muchísimo. Entonces, hemos abierto 7 canales de adquisición diferentes con una inversión contenida, con el único incentivo de experimentar, ¿vale? Es decir, son ads, inbound, SEO, outreach, o sea, son muchos canales diferentes, ¿vale? En los cuales estamos probando, ¿vale? Y nos vamos a pegar 9 meses probando, midiendo, a ver qué ocurre, ¿vale? Porque, claro, no tiene sentido tener 7, 8 canales de adquisición abiertos, porque luego la eficiencia de cada uno, ¿vale? El coste por cada cliente adquirido que te da cada uno, seguramente sea muy dispar, ¿no? Y lo que tiene sentido es luego centrarte en los que más te funcionen, ¿no? Lo que pasa es que como todo cambia tan rápido, yo te diría que la cualidad es el que seas alguien de marketing, ¿vale? Y en vez de venir con la camiseta guay, que vengas con la bata de científico y con los 2 bolis aquí, ¿vale? Preparado para experimentar en campo real, ¿vale? Y luego sobre el estrategias de pivotaje dentro de marketing, un poco creo que te he respondido, ¿no? Porque, o sea, en tiempos de cambio tan rápido, la experimentación, o sea, es lo único a lo que te puedes aferrar. Es lo único a lo que te puedes aferrar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no te puedes permitir años. La exploración la tienes que medir ya en meses o en semanas, ¿vale? Quería decirte porque es algo que tenemos ahora mismo justo en nuestra cartera actual y creo que iba al hilo de lo que comentaba. Muy bien. ¿Alguna contribución más por algún otro miembro de la mesa? Si no, ¿alguna pregunta más? ¿O comentario o reflexión? Bernabé, vicedecano de Infraestructura de la Facultad de Económicas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Yo quería comentar 2 cosas. Una, lo de la conciliación, la vida laboral y familiar.
Yo soy funcionario también, pero soy hijo de autónoma, y es otra pasta, ¿no? O sea, hay que tener otra pasta para eso. ¿Se entra o no se entra? Pero es muy difícil. O sea, yo valoro que vosotros lo intentéis y intentéis cuadricular tanto, pero luego sabéis que los poros son grandes, ¿no? Es importante que lo sepan ellos también, ¿no? Y también es verdad lo que habéis dicho, que sarna con gusto no pica, es verdad. Solamente una cuestión, lo que tú comentabas de las garantías personales. Aquí sigue, en España me refiero, sigue teniendo un estigma muy grande el fracaso o el fracasado empresarial. Los americanos, por ejemplo, que son mucho más pragmáticos, dicen que no te fíes de nadie que no haya por lo menos fracasado 2 veces en sus intentos de emprender, ¿no? De llegar a ser empresario de éxito, ¿no? Pero quería matizar una cosa. No es que sea la solución, pero sí se ha avanzado, y seguro que lo conocéis, en lo que es el tratamiento de la insolvencia en persona física, ¿no? Porque había hablado de las garantías personales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ha avanzado bastante en lo que es la exoneración del pasivo insatisfecho. Y bueno, insisto, que no es que sea la solución, pero por lo menos te dejan con un hilo de vida, ¿no? Antes que te mataban civilmente de manera definitiva, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco vemos que nuestras autoridades, nuestros legisladores, pues también van siendo conscientes de esas realidades, y aunque muchas veces pues van un poco tarde, pero van por ahí, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Bernabé. Pide la palabra José Antonio Molina, vicedecano de prácticas de empresa. Bueno, muchas gracias a los 4. Creo que habéis hecho una sesión que, bueno, pues ha sido muy enriquecedora y que habéis tocado puntos claves perdón, de lo que supone la realidad de emprender y de luchar hoy en día con los medios. Yo solamente quería una pregunta. Todos, cada uno tenéis un segmento y tenéis un producto muy diferente, pero como ya sabéis, hay que planificar no solamente con la línea de negocios actuales, si seguís el sistema de McKinsey, sino tenéis que pensar en los negocios emergentes e incluso innovaciones, ¿no? No me vaya a contar ningún secreto, obviamente, pero contadme un poco en qué estáis pensando. O sea, cada uno dentro de vuestro nicho, cuáles son esos negocios emergentes que ya a lo mejor habéis arrancado y que, por tanto, lo tenéis en la cocina, e incluso proyectando qué es lo que soñáis. Habéis hablado de inteligencia. Si yo respondo aquí al estudiante, cuidado con la inteligencia porque sufre de amiguismo, y lo ha dicho ante Marta. Primero, es sesgada, depende de qué inteligencia es la que estéis utilizando y si la tenéis bien acotada, pero luego además tiene el serio defecto, como ha dicho Marta, de que le dices que viva el Betis y te dice perfecto, pero le dices viva el Sevilla y también te apoya, ¿de acuerdo? Y te pone hasta la bufanda roja y blanca, Antonio. Entonces, cuidado con eso, que ahora mismo es un problema grave que hay que saber filtrar, ¿no? Yo sí les recomendaría aquí, que no sé si alguno lo habéis leído, La estrategia del océano azul. Me parece que es un libro de estrategia empresarial muy, muy útil, y que estoy en la lectura actual yo de ese libro y que a mí me ha hecho avanzar, ¿vale? Pues yo también tengo un perfil mixto, me siento identificado con alguno de vosotros porque, igual que Antonio, yo soy docente, pero también soy empresario, ¿no? Entonces me veo muchas veces reflejado en muchas de las cosas que habéis contado aquí. Bien, brevemente los proyectos que tenéis por llegar o que tenéis en mente. Bueno, yo precisamente un poco hablando de todo lo de la inteligencia artificial, peco de ser más analógico de la cuenta en estos tiempos que corren, y es verdad que en todo el proceso de evolución de mi empresa sea todo digitalizado, como decía al principio y demás,
pero la base de nuestros cursos siguen siendo clases presenciales. Tenemos el formato online también, a través de las plataformas típicas que hay para poder conectarse de manera online, pero quizás sí que en mente, y una idea que creo que los tiempos que corren y demás es, digamos, pues tipo app o este tipo de plataformas más profesionales a nivel digital y demás, pues adentrarnos más en ese tipo y ofrecer servicios alternativos digitales pues más estructurados y más avanzados, ¿no? Eso es un poco lo que venimos pensando más que planteando, con ánimo de llevarlo a cabo en un futuro próximo. No sabemos, pero sí, esa es un poco la idea. Muy bien. Yo dentro de mi sector sí que he evolucionado de la pizza a lo que son los postres caseros, que los postres caseros que pese a hacerlo desde 2017, por una serie de cuestiones que me tenía que servir a mí misma, empecé a abrir las tiendas propias de postres. Pero ahora, por ejemplo, que tenemos una nueva apertura en la Plaza San Francisco, ya hemos derivado por café especialidad. No he echado un café en mi vida, o sea, no tengo ni idea. O sea, me tienen que dar hasta una formación, pues ahora echamos también café especialidad. Sí que tenemos también otras ideas gastronómicas debajo de la manga. Si no funciona A, probaremos con B, con C, o incluso si funcionan, la abriremos igualmente. Y al final no es que vayas a inventar nada, porque está todo inventado, pero si no inventas, copias rápido. Eso, lo escuché yo de mi compañero Skander, el de Monstruo de Laboratorio, y Ratatouille, decía, Marta, está todo inventado, si no creas, copia rápido. Y es verdad, es que lleva razón. Entonces, hay muchísimas cosas que puedes hacer. Y ¿El qué? Claro. De hecho, fijaros, por ejemplo, en mentalidad oriental, ahí chocamos culturalmente con lo que es la mentalidad occidental. O sea, ellos piensan que coger un producto, adaptarlo y mejorarlo no es haber copiado el producto. De hecho, ocurrió a lo largo de los años 80 y 90, que llevó a Japón a ser la segunda potencia mundial, fue precisamente porque ellos hacían una enorme velocidad de aquella época aún analógica, coger productos, los elaboraban y los mejoraban y los introducían en el mercado. Entonces eso en mentalidad occidental es copiar, pero en mentalidad oriental no lo es. Para mí, por ejemplo, no lo es. O sea, coger un producto, transformarlo y evolucionarlo y mejorarlo no es copiar. Al contrario, además, todo viene de un producto primario y de algo que hace 50 años esto no era así, ni el tapón venía unido. O sea, entonces, claro, tú dices, vale, no estás inventando, estás evolucionando un producto o un servicio. Yo lo veo igual. Eso es lo que se llama innovación incremental, efectivamente. Bueno, falta por responder a Antonio y Gonzalo. Sí, queréis, pues bueno, muy buena pregunta la de José Antonio. Realmente siempre hay que estar mirando, pues no lo que tienes, sino lo que quieres hacer, ¿no? Eso es la diferencia entre misión y visión, ¿no? A dónde quieres ir, dónde ves a tu empresa dentro de 3, 4, 5 años. Y la innovación juega un papel importante ahí. Para nosotros está en nuestro ADN, somos una spin-off de la universidad, somos una empresa basada en conocimiento, desarrollamos soluciones tecnológicas con una capa científica y por lo tanto pues estamos siempre con la I+D, es una fortaleza nuestra, ¿no? Está en nuestro core y bueno, próximos pasos pues forman parte un poco de nuestra hoja de ruta, ¿no? Nosotros este proyecto que comentaba Carmen, que nos han concedido de la Agencia Estatal de Investigación, que nos han dado pues una cantidad de dinero importante para desarrollar la versión 2.0 de lo que tenemos ahora, ¿no? Nosotros ahora tenemos un software que diagnostica cultura y valores en personas, en organizaciones, que machea, que otorga unos KPIs. Lo que queremos es dotarlo de una capa de inteligencia artificial y de algoritmos NLP y que sea capaz de, a través de scrapping dinámico, de capturar datos en tiempo real sobre ofertas de trabajo en repositorios como LinkedIn, como InfoJobs, y ser capaces de proponer esos match, ¿no? De proponer ese encaje persona, puesto, organización
y optimizar así el proceso de selección, ¿no? Entonces, bueno, esto es un proyecto a 3 años que la ejecución hemos empezado hace muy poco y que previamente pues lleva una investigación y lleva lo que fue la solicitud del proyecto, ¿no? Entonces, lo que será Mindset 2.0 a partir de dentro de unos años se lleva cocinando tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de la I+D y de la investigación como un continuo, por lo menos en nuestro caso, es una seña distintiva. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Gonzalo. Sí, bueno, yo aquí, nosotros hacemos inteligencia artificial. Yo soy un firme convencido de que todos los white collars o las personas que trabajamos delante de una pantalla vamos a ver, va a evolucionar nuestra forma de trabajar radicalmente en los próximos años, ¿vale? Y en muchos casos nos cogerá como a un escriba le cogió Gutenberg. Pero vamos a, o sea, si intentamos trascender un poco de esto, porque esto ya lo hemos hablado, ya está muy hablado, ¿vale? Yo precisamente veo oportunidades de negocio en el medio plazo en el sentido contrario, en lo analógico y en lo personal. En el bar, en cómo reunirte con personas y en cómo salirte, ¿vale? Precisamente de la inteligencia artificial. ¿Vale? Es decir, si yo tuviera que tirar un negocio, bueno, mi negocio hoy lo tengo plenamente enfocado en inteligencia artificial. Para mí la pregunta no es si la inteligencia artificial va a cambiar o no la forma de trabajar de los white collars, en mi caso, es cómo puedo ser el primero en ser el catalizador de ese cambio, ¿vale? O sea, para mí ese es el problema, ¿vale? Pero si estuviera pensando a medio plazo, pensaría en cosas mucho más tradicionales, ¿vale? Porque creo que la IA también nos va a cansar mucho, ¿vale? Creo que también nos va a cansar mucho. Creo que lo personal, lo emocional y lo humano, ¿vale? Va a dar muchas posibilidades de negocio en el medio plazo, ¿no? Y yo, aprovechando que ya sabéis, me veis que tengo un poco de incontinencia verbal, me gustaría dejar un último mensaje, ¿vale? Sobre todo para vosotros que creo que sois de último año, ¿vale? Y vais a salir al mercado laboral ya, si no es que estáis saliendo, ¿vale? Y es algo que me hubiera encantado haber escuchado en algún momento, ¿no? Y es, o sea, que cuidado con las ofertas laborales, cuidado con qué elegís ahora, ¿vale? Porque si tomáis una decisión, ¿vale? De ahora dónde trabajar por dinero, ¿vale? Si la tomáis por dinero, ¿vale? Os podéis llegar a ver en una situación en unos años donde llega un domingo por la tarde, ¿vale? Y estéis completamente amargados porque mañana es lunes por la mañana, ¿vale? Y a lo mejor estáis ganando 15.000 euros al mes, ¿vale? Pero estáis completamente amargados porque mañana es lunes por la mañana, ¿vale? Entonces, hay otra vía de ganar mucha pasta, ¿vale? Que es dedicarte a lo que de forma natural, ¿vale? Te tira del corazón, de la cabeza y de tu alma. O sea, lo que te sale de forma natural. Si consigues trabajar, ya sea por cuenta propia, ya sea en el sector público, ya sea en una gran empresa, si consigues trabajar en un área que intrínsecamente te genera curiosidad, ¿vale? Tú en vez de estar trabajando, vas a estar jugando. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de eso? Que serás excelente en tu trabajo. O sea, que serás del 1% completamente excepcional en lo que estáis haciendo. ¿Y sabéis qué? Que el 1% excepcional en lo que esté haciendo va a ganar mucha pasta, haga lo que haga. Haga lo que haga. ¿Vale? Entonces, no nos dejemos impresionar, ¿vale? Por carreras de mucha pasta, de muchas salidas y tal, ¿vale? Que si buscamos lo que tenemos dentro y lo que nos mueve de forma natural, ¿vale? Podemos llegar a unos niveles de retorno económico parecidos, si no superiores. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, queda vigente el papel que desarrollabas como mentor, ¿no? Con este último mensaje. Hay una última pregunta, pero vamos ya de tiempo al límite. Rápidamente, por favor. Ahora sí.
Buenas tardes, muchas gracias por la charla y todos los contenidos que nos había aportado. Yo, una pregunta así breve, más conceptual y general, no tan técnica, a colación de la primera pregunta que se ha hecho. Para una persona de 20 años con recursos limitados, como puede ser el caso de muchos de los que estamos aquí, que ya tiene la idea, ¿cuál sería la ruta a seguir en grandes rasgos en la que centrar el siguiente paso? Pues venga, brevemente, como queráis. Marta, sé la primera, que después te lo quitan. Vale. Es decir, tienes la idea, no tienes recursos y no sabes cuál es el siguiente paso a dar para poder poner en marcha la idea. Dependiendo también de los recursos económicos que necesite, pero yo automáticamente redactaría un plan de negocio y yo me iría a hablar con el banco. Plasmar, como han dicho mis compañeros, las ideas sobre un papel, y el papel lo soporta todo. Entonces, la primera técnica que yo utilizaría o intentaría sería negociar con los bancos, porque no sé de qué capital hablamos. Si tú me dices, oye, es que mi idea cuesta 4 millones de euros, digo, lo vas a tener complicado para que sea la primera. Lo mismo para que sea la cuarta, puede ser, pero para que sea la primera es un poco complicado. Yo plasmaría las ideas en un papel, iría puerta por puerta, intentando convencer para que te apoyen. Muy bien. ¿Alguno más? Sí, yo voy a insistir un poco, validar. Valida, equivócate pronto, rápido, equivócate pequeñito y sal al mercado dándote un poquito de vergüenza. Si no tienes un poquito de vergüenza cuando sales al mercado, vas un poquito tarde ya. Yo creo que es importante. Nosotros lo primero que hicimos fue sacar una Excel. Nuestro Mindset 1.0 fue el producto mínimo viable. Era, como yo digo, una Excel un poquito empepinada. Nos daba un poco de vergüenza. Pero eso te ayuda a aprender, a mejorar, a quedarte con lo que sirve, a tirar lo que no sirve y, como digo, equivocarte pronto, rápido y en pequeñito antes de empezar a levantar ronda, financiación. Todo eso viene después. Muy bien. Venga. Sí, solo por apostillar lo que decía, no la ruta, sino que con la edad que tenéis y tenéis ideas, que ya eso es mucho, ya tenéis mucho ganado, si las lleváis a cabo y no salen, o no es decir, aquí acaba esto, sino que tenéis mucho tiempo, mucho trayecto. Trabajar en otros trabajos también os va a ayudar. Es decir, es que estoy trabajando aquí, entonces no puedo montar mi empresa. Al revés, eso es también parte del aprendizaje y os puede también servir y valer para que esa idea vaya mejorando y perfeccionando a la hora de cuando lo vayas a poder llevar a cabo, que a lo mejor hoy no puedes, pero mañana sí. Muy bien, pues por resumir, dar unas keywords de las cosas que se han comentado en estas 2 horas: la capacidad de adaptación, el control de operaciones, delegar, validar, aceptar el fracaso, pivotar, estar receptivo, en estado de alerta, la innovación, a la que hacíamos referencia al final, ¿no? Y amar lo que haces, ¿no? Que es donde ponía el acento al final Gonzalo, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos esta mesa, damos por clausurada la sesión. Agradecemos enormemente a los emprendedores que nos sirven como modelos referentes y motivacionales para todos los que queramos poner en práctica un proyecto empresarial. Y bueno, ahora tenemos una breve copa en la cafetería por si nos queréis acompañar y seguir preguntándole a los empresarios. Muchas gracias a todos, de verdad.